MYST, MIT, My Game. Autor. Capítulo 301 Bestia Diabólica, 3. Kiririk. Maldito sacerdote taoísta. Vuelve aquí ahora mismo. Crash. Crash crash crash. A medida que Maak Yeongun desaparecía más allá de la pared que había atravesado, la furiosa bestia diabólica Aliu comenzó a causar alboroto al pisotear repetidamente el suelo con sus pezuñas. Mientras el suelo se rompía y se retorcía salvajemente, las ataduras en sus 4 patas, que podrían considerarse parte de las herramientas del Dharma, se apretaron automáticamente, tratando de calmar a Aliu. Normalmente, cuando se enfurecía hasta este punto, los Maanjeis que someten demonios recitaban el mantra de sometimiento de demonios para suprimir la naturaleza maligna de la bestia diabólica Aliu y hacer que se durmiera. Sin embargo, por coincidencia, el maestro del pabellón de sometimiento de demonios había instruido a los Maanjeis que someten demonios a abandonar temporalmente sus posiciones para que no escucharan a Maak Yeongun recitando los encantamientos de sus técnicas mágicas, lo que resultó ser la raíz del problema. Sap. Las ataduras, incapaces de soportar la fuerza de la furiosa bestia diabólica Aliu, finalmente se rompieron. A medida que las ataduras de las patas de la entera se rompían, la bestia diabólica Aliu no pudo ocultar su alegría. Kirik. Kirik. Estas malditas cadenas finalmente se han roto. Desde que se liberaron las patas de la enteras, romper las ataduras de las patas traseras fue pan comido. Eventualmente, las ataduras en las patas traseras también se rompieron después de unos cuantos patadas. Sap. Como las ataduras que habían estado sujetando las 4 patas habían desaparecido, la bestia diabólica Aliu cargó inmediatamente hacia la puerta de hierro para salir de la cueva. Crash. Aunque la puerta de hierro estaba grabada con mantras de sometimiento demoníaco dorados, la fuerza de Aliu era tan inmensa que abolló la puerta de hierro hacia afuera con solo un impacto. Debido a esto, el maestro del pabellón de sometimiento demoníaco, que había estado esperando a Maak Yeongun afuera, pudo darse cuenta de que algo había salido mal. Deoksu, ve a la cavidad vecina ahora mismo y reúne a todos los Maanjeis de sometimiento demoníaco. Ah, sí, entiendo. Mientras el monje de sometimiento demoníaco Deoksu corría, el maestro del pabellón de sometimiento demoníaco invocó su poder dármico y comenzó a recitar el mantra de sometimiento demoníaco hacia la puerta de hierro. Om Saamani Saamani Umariana Ariana Umariana Banaya Umbanaya Umbaa Umbatak. Al mismo tiempo, el monje Dae Deok, el supervisor del salón de preceptos, se dirigió hacia la entrada del templo Xialin con los Maanjeis del salón de preceptos a su lado. Los terrenos de Xialin, que ostentan la mayor escala entre todos los templos de las llanuras centrales, eran tan vastos que inevitablemente tomaba bastante tiempo llegar allí. Además, como Xialin se encontraba a medio camino de la montaña Song, la distancia entre los terrenos también era considerable. Así que si uno caminara, tomaría casi un cuarto de hora solo para ir del pabellón a Arjot a la entrada, pero gracias a usar la técnica del cuerpo ligero a una velocidad moderada, el maestro Dae Deok del salón de preceptos llegó a la entrada en menos de un cuarto de hora. En la entrada de Xialin, se podían ver oficiales militares armados y casi 100 soldados. El maestro Dae Deok del salón de preceptos saludó al oficial de larga barba, que parecía ser el representante de los oficiales militares, juntando las palmas. Amiba, soy Dae Deok, el supervisor del salón de preceptos de Xialin, que trae los funcionarios imperiales a este humilde lugar. Si eres el supervisor del salón de preceptos, debes ser un monje de alto rango en Xialin. Los jóvenes Maanjeis del salón de preceptos fruncieron el ceño ante el tono arrogante del oficial militar. Aunque la actual corte imperial seguía los principios del confucianismo, Xialin era un templo muy antiguo y había servido como templo nacional durante generaciones gracias a su conexión con el primer emperador, Taizu, por lo que merecía ser tratado con respeto. Sin embargo, la actitud de este oficial militar estaba lejos de eso. Soy el comandante Kangak de la Guardia Imperial, aunque no entramos por la fuerza por respeto a los Leisaas de Xialin con el emperador Taizu, recibimos información de que hay traidores aquí en Xialin. ¿Amiba, traidores? ¿Qué quieres decir con eso? Ante las palabras del maestro Dae Deok del salón de preceptos, el comandante Kangak de la Guardia Imperial resopló y dijo: no sirve de nada hacerse el tonto. ¿Sabes cuántas personas hemos escuchado de cerca que un gran pájaro monstruoso cayó en Xialin? Oh, Dios mío, el funcionario imperial realmente está poniendo a este humilde monje en una posición difícil. Este es simplemente un lugar donde los Maanjeis que han renunciado al mundo cultivan el camino budista. Solo un lugar para cultivar el camino budista. Ja. ¿Cómo puedes decir eso en un lugar conocido como la Escuela Ortodoxa de Artes Marciales en el mundo? Amiba. El maestro Dae Deok del salón de preceptos simplemente recitó una oración budista con las palmas juntas. Entonces, el comandante Kangak de la Guardia Imperial frunció el ceño y levantó la voz, diciendo: ¿podría ser que Xialin está tratando de proteger a los traidores que ayudaron a los prisioneros a escapar de la prisión subterránea del Palacio Imperial? Si ese es el caso, incluso si es un templo con profundos leisaas con el emperador Taizu, no tendremos más remedio que entrar por la fuerza y registrar. Al escuchar esas palabras, los jóvenes Maanjeis del salón de preceptos protestaron unánimemente. No, ¿qué tipo de comportamiento escandaloso es este? Supresión forzada. No importa si eres un funcionario, ¿cómo puedes hacer esto en un lugar que adora al Buda? Basta. Sin embargo, el maestro de la sala de preceptos Dae Deok lo silenció con un grito severo. Luego,
Como si no tuviera ninguna insatisfacción, inclinó la cabeza junto con sus manos juntas y habló en voz suave al comandante Kangak de la Guardia Imperial. Amitabha, aunque Sealin es un lugar para cultivar el camino budista, ¿cómo podríamos proteger a los traidores? Solicito amablemente al funcionario que retire su malentendido. ¿Malentendido? Entonces trae a los traidores aquí mismo. Si haces eso, no habrá necesidad de buscar a la fuerza en Sealin. Amitabha. Ante las palabras del comandante Kangak de la Guardia Imperial, el maestro de la sala de preceptos Daedeok recitó una oración budista como si estuviera en una situación difícil. Sin embargo, contrariamente a su expresión, sus pensamientos internos eran completamente diferentes. Más bien, estaba agradecido de que su deseo se hubiera cumplido. ¿Mortal? ¿Mortal? Cheon Rayeong llamó a Maak Yeong-un, quien se había quedado aturdido mientras miraba la pared. Ella pensó que podría haber un problema, pero al darse cuenta de que la mirada de Maak Yeong-un estaba fija en la pared de piedra de la cueva de meditación, dejó de llamarlo. Podría ser que cayera en un estado de iluminación en ese breve momento. El fenómeno actual era el mismo que cuando uno caía en un estado meditativo. Pero no había abierto sus ojos fantasmas y se había concentrado profundamente en los sellos de mano. Sin embargo, cayó en un estado meditativo por segunda vez después de la lápida sin ningún signo. Al ver esto, Cheon Rayeong lo encontró extraño. Su concentración era de hecho más fuerte que la de ella cuando estaba viva, pero que tales realizaciones vinieran en sucesión era un fenómeno inusual. Aun si este lugar era la cuna de las artes marciales ortodoxas, Sealin, podría ser, fue justo en ese momento. Una luz de 5 colores emanaba de la parte superior de la cabeza de Maak Yeong-un mientras tenía los ojos cerrados. Ante esto, Cheon Rayeong no pudo ocultar su emoción. Aprendiendo con un brazo inexistente. Una acción que debería haber sido imposible se volvió posible. Además, dado que el agua había fluido hacia abajo, debería haberse abordado con el concepto de apoyar en lugar de agarrar, pero él incluso lo estaba agarrando. Todo esto no era diferente de que la nada se convirtiera en existencia, a través de la fuerza de voluntad. Una fuerte fuerza de voluntad hizo que todo esto fuera posible. Fuerza de voluntad. Debido a esto, Maak Yeong-un obtuvo una gran iluminación diferente a la de antes. Los diversos principios contenidos en esa simple acción volvieron su mente del revés, y gradualmente se organizaron uno por uno. La comprensión del chi, que hasta ahora solo había percibido vagamente, también era la misma. Al final, el chi no era algo lejano. Todo lo que existía era chi, y chi era todo lo que existía. Así que así era. Ahora sentía que realmente entendía qué era el chi. Era algo verdaderamente misterioso. Solo al observar este proceso, todo lo que había estado bloqueado se desbloqueó. Es así como se ve un verdadero maestro de chi. Suishi. Entonces, Maak Yeong-un vio al practicante que había estado mirando la pared de piedra con los ojos, bajando la tela kasaya que cubría su cabeza. Su piel oscura y su barba rizada, bastante diferentes de las personas de las llanuras centrales, fueron reveladas. En el momento en que vio esto, algo pasó por la mente de Maak Yeong-un. ¿Podría ser? La curiosidad surgió en Maak Yeong-un, y trató de acercarse para ver ese rostro. Entonces, el que había bajado el kasaya habló. Si has ganado suficiente, ahora regresa a donde perteneces. Por un momento, Maak Yeong-un titubeó. Estaba convencido de que todas estas escenas que se desarrollaban estaban ocurriendo dentro de una iluminación. Sin embargo, ese practicante que miraba la pared de piedra habló como si fuera consciente de la presencia de Maak Yeong-un. Encontrando esto extraño, Maak Yeong-un se acercó para ver su rostro, y en ese momento. Suishi. La cueva donde los Koupous de nieve habían estado revoloteando volvió a su estado original como si nada hubiera sucedido. Maak Yeong-un frunció el ceño ante la cueva que se había vuelto silenciosa como si nada hubiera ocurrido y el suelo donde se había acumulado agua. ¿Qué estaba pasando? Había experimentado innumerables visualizaciones, pero ninguna había sido tan vívida e inmersiva como esta. Además, esas últimas palabras aún resonaban en su mente. Solo estaba observando. ¿Por qué esas últimas palabras sonaban como si se las dijeran a él, y no al monje practicante que se había cortado su propio brazo? Era incluso confuso. Entonces, la voz de Cheon Rayeong llegó a los oídos de Maak Yeong-un. Mortal. Ante su voz emocionada, Maak Yeong-un respondió con desconcierto. ¿Qué es? Déjame preguntarte directamente, ¿lograste romper la pared bloqueada? Ella ya había presenciado la luz de 5 colores que emanaba de la parte superior de la cabeza de Maak Yeong-un y envolvía todo su cuerpo cuando cayó en la visualización. Así que ya estaba convencida de ello. Ante su pregunta, Maak Yeong-un se encogió de hombros y abrió la boca para responder. La pared de la que hablas. Kang kang kang. En ese momento, toda la cueva tembló, el techo se agrietó y fragmentos cayeron. Ante esto, Maak Yeong-un giró su cabeza desde la pared de piedra de la cueva de meditación para mirar la entrada de la cueva por la que había deslizado. Desde allí, la feroz energía demoníaca y los gritos eran rampantes. On Saamani Saamani Mariana Arianaun. Crujido. La bestia diabólica Aliu mordió la parte superior del cuerpo de uno de los Maanyeis que sometían demonios, quienes estaban recitando el mantra de sometimiento de demonios y empuñando el arma dármica, el mortero de Vajra. Mientras masticaba la parte superior del cuerpo desgarrada, uno de los Maanyeis que sometían demonios, incapaz de contener su ira y perdiendo el sentido, se lanzó hacia adelante. Deok mio eo eo eon. Crack. Sin embargo,
Ese monje que sometía demonios fue pronto pisoteado por pezuñas, volviéndose irreconocible. En un instante, 5 Maanyeis que someten demonios perdieron la vida, y los ojos de los Maanyeis restantes estaban ahora llenos de miedo y terror. Como si lo sintiera, la bestia mágica Aliu rugió con una voz llena de euforia. Kiririririk. Para los malvados y engañados, las emociones negativas humanas como el miedo y el terror no eran diferentes de la alimentación. Consumir humanos en ese estado era la máxima delicadeza. Kirik. Esto es lo mejor, teme más. Teme aún más. La bestia mágica Aliu estaba decidida a vengarse por todo lo que había sufrido durante los 99 días que estuvo atrapado. Por supuesto, no tenía intención de luchar contra todo Xialin. Su objetivo era matar a estos malditos Maanyeis que someten demonios para desahogar su ira y luego abandonar Xialin. La única pena es no poder matar a ese bastardo. Hubiera sido muy entretenido ver a estos Maanyeis calvos y a esa perra pelear si hubiera logrado matar a ese bastardo que estaba bajo la protección de esa zorra monstruosa, pero fue bastante lamentable. Entonces, para aliviar este arrepentimiento aunque sea un poco, tenía que matar a esos bastardos calvos de la manera más cruel posible antes de dejar este lugar. En ese momento, algo brilló en los ojos rojos de la bestia mágica Aliu. Aliu pronto bajó la cabeza. Clang. Lo que voló no era otro que el Pesalvaira imbuido con poder de arma. El que lanzó el Pesalvaira no era otro que el maestro del pabellón de sujeción de demonios. Solo con ver su apariencia, con su túnica empapada en sangre, se podía decir que sus heridas eran bastante graves. Ja. Ja. Todos, mantengan la calma, debemos mantener a ese demonio aquí hasta que lleguen los refuerzos. Ante su grito, algunos de los Maanyeis que someten demonios apretaron los dientes y agarraron firmemente sus Pesalvaira nuevamente. Al ver esto, la bestia mágica Aliu soltó una risa. Al ver al bastardo moribundo tratando de revivir la moral con todas sus fuerzas, parecía que el líder era, de hecho, un líder. Así que, si te mato, viejo, estos bastardos calvos no podrán hacer mucho más. Van. La bestia mágica Aliu entonces pateó el suelo y cargó hacia el herido maestro del pabellón de exorcismo de demonios. Sorprendidos por esto, algunos de los Maanyeis exorcistas de demonios lanzaron simultáneamente sus Maasous-Vaira hacia la bestia. Clan 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 clan. Sin embargo, era imposible detener a la bestia mágica Aliu, que no podía ser fácilmente sometida incluso si más de 100 Maanyeis exorcistas de demonios atacaban, con solo 5 Maasous-Vaira. Ante esto, el maestro del pabellón de exorcismo de demonios intentó confrontar a la bestia invocando personalmente su poder de arma. Om Saamani Saamani Umari. 2. El maestro del pabellón de exorcismo de demonios, que estaba recitando el mantra de exorcismo, pronto vomitó un puñado de sangre. En un instante, la desesperación llenó los ojos del maestro del pabellón de exorcismo de demonios. Había vivido la mayor parte de su vida como un monje exorcista de demonios, pero pensar que su final sería a manos de un demonio, era realmente extraño. Era todo esto, en última instancia, una retribución kármica. A medida que la bestia mágica Aliu se acercaba más, el maestro del pabellón de exorcismo de demonios pronto cerró los ojos. Aunque fue en vano, si esto era la muerte, ¿qué podía hacer? Internamente, recitó el nombre del Buda. Amitabh. Twang. En ese mismo momento, el maestro del pabellón que somete demonios frunció el ceño y abrió los ojos ante el tremendo sonido de rugido que resonaba en sus oídos. Una escena asombrosa se desplegó ante sus ojos. La cabeza de la bestia mágica Aliu estaba presionada hacia abajo, medio enterrada en el suelo, y sobre su cabeza, alguien estaba de pie con las comisuras de los labios levantadas. Patrón. No era otro que Maak Yeong-un. Capítulo 302. Capítulo 302 Bestia diabólica. 4. El maestro del pabellón que somete demonios estaba tan sorprendido que no podía cerrar la boca. ¿Qué demonios acaba de suceder? Los otros Maanyeis que someten demonios eran los mismos. Ellos presenciaron lo que acababa de ocurrir con sus propios ojos, pero estaban tan sorprendidos que no sabían qué decir. ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios es esto? Maak Yeong-un, que apareció de repente, saltó desde arriba sobre la cabeza de la bestia diabólica Aliu. A partir de este momento, cosas increíbles ya estaban sucediendo. Su peso no podía ser tan pesado, pero Aliu se inclinó hacia adelante, y su cabeza pronto quedó enterrada en el suelo de la cueva. En ese momento, el maestro del pabellón de sujeción de demonios abrió la boca. Patrón, ¿dónde demonios has estado? Las paredes de la cueva eran más débiles de lo que pensaba. Por cierto, no estuve fuera mucho tiempo, pero parece que la situación se ha salido un poco de control. Coz coz. Pero para algo que dijiste que habías sometido una vez antes, parece que estás en un gran aprieto, ¿no es así? Estás siendo sarcástico en este momento. Patrón. Justo cuando el maestro del pabellón de sometimiento de demonios estaba a punto de decir algo por la ira, de repente gritó sorprendido. Eso fue porque la cola de la bestia diabólica Aliu, cuya cabeza estaba enterrada en el suelo, de repente voló hacia Maak Yeong-un como un látigo. La fuerza era tremenda, pero Maak Yeong-un levantó su brazo en la dirección en que volaba la cola. Usi. Con un sonido como de carne siendo desgarrada, el extremo de la cola se envolvió alrededor de la muñeca de Maak Yeong-un. Al ver esto, el maestro del pabellón de sometimiento de demonios no pudo ocultar su desconcierto. Era evidente que la fuerza de la cola voladora parecía intentar lanzar a Maak Yeong-un por encima de su cabeza. Pero la cola estaba envuelta alrededor de su muñeca, ¿acaso tenía otro truco bajo la manga?
¿Qué es este bastardo? Por supuesto, ese no era el caso. La bestia diabólica Aliu no pudo ocultar su confusión interna. Aunque no sabía exactamente qué había sucedido, Aliu, cuya cabeza fue pisoteada de repente por Maak Yeong-gun, se enfureció e intentó levantar rápidamente su cabeza. Sin embargo, Aliu no pudo levantar su cabeza. Pensando que podría haber utilizado alguna técnica mágica, Aliu primero intentó sacudir a Maak Yeong-gun con su cola. Naturalmente, esperaba que Maak Yeong-gun saliera volando después de ser golpeado por su cola. Pero esa expectativa estaba equivocada. ¿Qué fuerza tiene este bastardo? La razón por la que la cola de Aliu estaba envuelta alrededor del brazo de Maak Yeong-gun era porque, a pesar de recibir el impacto, él lo soportó como un enorme árbol viejo que había echado raíces durante cientos de años. Aprieta. Era inútil incluso cuando concentró su poder demoníaco en su cola para intentar cortar su muñeca. Por supuesto, tirar tampoco funcionó. ¿Qué demonios es este bastardo? De repente, se sintió completamente diferente a antes. En ese momento, la voz de Maak Yeong-gun llegó a los oídos de la bestia diabólica Aliu. Es la primera vez que uso el peso de 1000 libras, pero parece bastante pesado para ti, viendo cómo estás pegado al suelo y no puedes ni moverte. Maldito bastardo humano. Gritó. La bestia diabólica Aliu no pudo contener su ira ante las provocativas palabras de Maak Yeong-gun. Un simple humano se subió a su cabeza y hizo comentarios despectivos, haciéndole querer despedazarlo de inmediato. El maestro del pabellón de sujeción de demonios, preocupado por la provocación de Maak Yeong-gun, le advirtió. Koskov, patrón, no provoques demasiado al demonio, por ahora, solo manténlo atado así, los refuerzos llegarán pronto. En ese momento, este humilde monje y los maanyeis de sujeción de demonios lo restringirán nuevamente con las ataduras. Graling. Antes de que pudiera terminar de hablar, el suelo de la cueva tembló como si hubiera ocurrido un terremoto. Era un fenómeno causado no solo por el tira y afloja entre Maak Yeong-gun, que estaba usando el peso de 1000 libras, y la bestia diabólica Aliu, que intentaba levantarse poniendo fuerza en sus pezuñas. Sacerdote. Ante esto, los maanyeis que someten demonios cercanos apoyaron apresuradamente al tambaleante maestro del pabellón de sometimiento de demonios frente a la cabeza de Aliu y se movieron lo más lejos posible. Graling. Crack crackal. El suelo tembló aún más violentamente, incluso comenzó a agrietarse. No obstante, Maak Yeong-gun aún permanecía inmóvil sobre la cabeza de la bestia diabólica Aliu. Yeme. Yeme. Entonces, el poder demoníaco de la bestia diabólica Aliu se disparó a un extremo, y su pelaje rojo se erguía como espinas, y un humo púrpura de ácido brotó de allí. Pero eso no fue el final. La bestia diabólica Aliu movió su cabeza y luego escupió un humo púrpura de su boca. Como resultado, el suelo se derritió y el terrible ácido comenzó a extenderse en todas direcciones a lo largo del suelo. Esquiva. Sal de en medio. Sé cómo podemos lidiar con esto. Los maanyeis que someten demonios cerca de la puerta de hierro abollada podrían no saberlo, pero sin dominar la técnica del cuerpo de luz, no había forma de que pudieran evitar el humo que derretiría cualquier cosa que tocara en este breve momento. Pero en ese instante, Maak Yeong-gun rápidamente formó sellos de mano de manera simplificada. Pac. 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 Soldado. Lucha. Divide. Formación. Estos eran los sellos de mano de los 9 sellos de mano. En un instante, 4 pilares se elevaron en la dirección en que se expandía el humo, junto con un tremendo poder espiritual. Kang. Al ver esta escena, los maanyeis que someten demonios, pegados a la pared del fondo de la cueva, no pudieron ocultar su asombro. Como maanyeis que someten demonios y que han dominado poderes dármicos, podían ver cosas con sus propios ojos que las personas comunes no podían, como el poder espiritual y el poder demoníaco. Pero eso no fue el final. Maak Yeong-gun llevó sus dedos en forma de espada a su boca y murmuró suavemente. Técnica de conexión de 4 picos. Usi. Se formaron superficies por los 4 pilares. A medida que se formaban las superficies, el humo púrpura que se había estado extendiendo hacia los maanyeis que someten demonios fue pronto bloqueado por la pared de poder espiritual. El humo hecho de ácido fue bloqueado en un momento crítico. Al ver esta escena, algunos de los jóvenes maanyeis que someten demonios no pudieron evitar animarse involuntariamente. Gasp. Pero pronto cerraron la boca al notar las maraadas del maestro del pabellón que somete demonios y de sus maanyeis mayores. Sin embargo, el propio maestro del pabellón que somete demonios no pudo ocultar su asombro interno ante las habilidades mágicas de Maak Yeong-gun. Aunque no reconocía las técnicas mágicas, entendía que también se realizaban a través de la armonía del poder espiritual y las fórmulas técnicas. Rápido. Pero la velocidad a la que se completó la fórmula técnica fue tremenda. Esto se debió a que el poder espiritual tomó forma rápidamente. Si hubiera sido solo un poco más lento, todos en la cueva se habrían derretido en ese humo hecho de ácido. Sin embargo, el asombro fue de corta duración. Agárrate. En ese momento, cuando Maak Yeong-gun hizo un gesto de cerrar su mano, los pilares comenzaron a moverse y a reducir gradualmente la distancia. Luego, el humo que había sido bloqueado por la superficie del poder espiritual también fue empujado y reunido. Ante esto, el maestro del pabellón que somete demonios gritó sorprendido. Patrón. ¿Qué estás haciendo? Detente ahora mismo. Fue un acto loco.
Si los pilares se estrechaban, el humo inevitablemente se acumularía en una dirección. La pared hecha de poder espiritual podría bloquear ese humo impregnado de poder demoníaco, pero ese patrón con un mero cuerpo humano no podría. Podría derretirse y morir por el ácido. Patrón. Pero dentro de la técnica de conexión de los 4 picos, como si su voz no pudiera llegar, Maat Yeongun no podía escuchar su grito en absoluto. Más bien, como si intentara terminarlo por dentro. Suisi. Levantó su puño en el lado opuesto que no estaba atado por la cola, y luego, ¡bam! Golpeó con fuerza la corona entre los cuernos de la bestia diabólica Aliu, que apenas había levantado su cuerpo a medio camino mientras expulsaba humo. Que. Tan pronto como hizo eso, la bestia diabólica Aliu dejó de expulsar el humo ácido de dolor y soltó un rugido de agonía. Sin embargo, esta escena no podía ser vista desde el exterior, porque en algún momento, los 4 lados de la técnica de conexión de los 4 picos fueron oscurecidos por el humo púrpura. Era imposible saber qué estaba sucediendo dentro de ese humo. Lo único que se podía adivinar era, bam, bam, bam. Los intensos sonidos retumbantes que sacudían el suelo de la cueva. El maestro del pabellón de sujeción de demonios y los maanyeis de sujeción de demonios solo podían observar esto distraídamente. Kiriririri, la bestia diabólica Aliu, sufriendo por los continuos golpes, soltó su cola que había estado sosteniendo la muñeca de Maat Yeongun y movió su cabeza en un intento de deshacerse de él de alguna manera. Usi. Bam. Bájate. Bájate ahora mismo. Maat Yeongun, que estaba de pie sosteniendo los cuernos de la bestia diabólica Aliu, se rió. Luego, levantó su puño una vez más y golpeó fuertemente la corona de la bestia diabólica Aliu. ¡Bam! Crash. La mandíbula de la bestia diabólica Aliu, golpeada por el puño, finalmente cayó al suelo. Intentó soportarlo de alguna manera con ira, pero la bestia diabólica Aliu estaba ahora al borde de perder la conciencia debido al dolor repetido infligido en su cabeza. Sin embargo, Maat Yeongun golpeó nuevamente la cabeza de la bestia diabólica Aliu. ¡Bam! La mandíbula de Aliu, cuya cabeza fue golpeada, se hundió en el suelo. No contento con eso, Maat Yeongun continuó golpeando la cabeza de Aliu con una fuerza constante. ¡Bam! 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 Con el dolor repetido, Aliu finalmente gritó. Kiririk. Detente. Detente. Era demasiado doloroso, y no había orgullo ni nada. Sin embargo, Maat Yeongun no prestó atención a esto y siguió golpeando la cabeza de la bestia diabólica Aliu. ¡Bam! 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 Crujido. No importaba cuánto golpeara con fuerza uniforme, si esto continuaba, naturalmente se rompería y colapsaría. La imagen de ese pasado pasó por la mente de la bestia diabólica Aliu. La miserable vista de las cabezas de sus parientes siendo destrozadas y arrancadas por el soro dorado de 9 colas. Recordando esto, la bestia diabólica Aliu, que no había sentido miedo incluso cuando fue arrastrada por los maanyeis de Selin que someten demonios, de repente se aterrorizó y suplicó como un loco. Kirit. Piedad. Por favor, ten piedad de mí. Kanitang. De repente, un número aún mayor de maanyeis gareros del pabellón Arget irrumpió y pronto rodeó a los subordinados de Maat Yeongun que estaban esperando en el centro del patio, el monje expulsado Hayeon Yeon, Mon Muyak, Seokchun, Marrayeon y la sacerdotisa del fuego sagrado, quien era la más importante para esta misión. ¿Por qué están aumentando aún más los números? Algo es extraño. Originalmente, los rodeaban debido a la bestia demoníaca en Won, pero la atmósfera era bastante diferente. Los recién aparecidos maanyeis gareros del pabellón Arjot tenían los ojos llenos de desconfianza y asumían la postura básica de combate, como si estuvieran listos para pelear en cualquier momento. Además, la formación en la que los rodeaban era claramente una formación de batalla. Estando en medio de esto, el aire se volvió pesado debido a la energía de la formación, dificultando la respiración. Ante esto, Seokchun dio un paso adelante y gritó. Nuestro señor ni siquiera ha regresado aún. ¿Qué están haciendo? Están tratando de romper el acuerdo hecho por el anciano de Sealin. Mon Muyak también apoyó esto. En respuesta a su protesta, el gran monje museón del Salón de las Escrituras de Músculo Inverso también dio un paso adelante y dijo. Amiba, parece que hay algún malentendido, por favor, cálmense y esperen un momento. Después de tranquilizarlos de esta manera, el gran monje museón dirigió su mirada a los maanyeis gareros del pabellón a Arget y habló. El patrocinador que fue a la cueva de suprimir demonios aún no ha regresado, así que porque los maanyeis gareros del pabellón a Arjot los están rodeando. Desmantelen la formación de inmediato. Ante la orden del gran monje museón, ¿quién era el mayor entre ellos, excepto por el maestro de meditación de Selin? Los maanyeis gareros del pabellón a Arjot dudaron por un momento, luego giraron la cabeza al unísono y miraron a alguien detrás de ellos. No era otra que Amiba, el maestro del salón de preceptos Daedeok, el supervisor del salón de preceptos. Junto al maestro del salón de preceptos Daedeok, había un oficial militar vestido con armadura. Era el comandante Kangak de la Guardia Imperial. Al verlo de pie con arrogancia con las manos detrás de la espalda, el gran monje museón del Salón de las Escrituras de Músculo Inverso no pudo ocultar su desconcierto. ¿Por qué hay un oficial militar aquí? En respuesta a esa pregunta, el maestro de la sala de preceptos Daedeok dio un paso adelante. Amiba, venerable monje, este oficial militar es el comandante de la Guardia Imperial del Palacio Imperial en Kaifang.
Ha venido a nuestro templo liderando soldados para perseguir a los traidores, bajo las órdenes de Sumeichtli del emperador. ¿Sumeichtli del emperador? Traidores. Ante las palabras del maestro Daedeok en el salón de preceptos, incluso los Maanyeis Garerous que no sabían nada al respecto estaban desconcertados. ¿Qué quiere decir con traidores? Por otro lado, los subordinados de Maak Yeongun no podían ocultar su dilema. Maldita sea. La situación que más les preocupaba finalmente había ocurrido. Habían estado bastante nerviosos porque la bestia demoníaca Eunwon había sido atacada por los Maanyeis que someten demonios y cayó en medio del templo Xialin, y como resultado, estaban atrapados aquí. Pero ahora, la persecución del Palacio Imperial finalmente había llegado a este lugar. ¿Qué deberíamos hacer al respecto? Parecía que los Maanyeis Garerous los presionarían como traidores, sin importar el acuerdo. Estaban perplejos porque su señor aún no había llegado. Los Maanyeis Garerous del pabellón Arhut ya los habían rodeado, así que no podían escapar tampoco. Los pómulos del maestro de la sala de preceptos Daedeok se movieron. Aunque trató de no mostrarlo, no pudo evitar sentirse emocionado porque las cosas iban mejor de lo que había esperado. Independientemente de si se llegó a un acuerdo o no. Ahora que tenemos la justificación de que son traidores, podemos actuar de acuerdo con las reglas. Además, si podemos aprovechar esta oportunidad para recuperar los 9 sellos de gran capacidad sin obstáculos de la puerta de la virtud, será matar 2 pájaros de un tiro. Amiba. Todo esto es la guía del Buda. Jo jo jo. El maestro de la sala de preceptos Daedeok estaba satisfecho por dentro, luego levantó una mano en una postura de medio pliegue, lo señaló y habló. Amiba, discípulos de Xialin, escuchen, ellos son traidores del Palacio Imperial. Zad. Antes de que pudiera terminar de hablar, de repente, desde algún lugar, el suelo del patio tembló con un sonido retumbante. ¿Qué demonios estaba pasando? En ese momento, alguien entre los Maanyeis Garerous gritó. Mira allá. Ante esto, todos en el patio, incluido el maestro de la sala de preceptos Daedeok, que había sido interrumpido mientras hablaba, dirigieron sus maradas en esa dirección. Era el camino que conducía al jardín trasero de Selin. Desde allí, se veía un enorme monstruo con pelaje rojo por todo su cuerpo y cuernos en su cabeza, que se asemejaba a un dragón, caminando con su masivo cuerpo. Pero alguien estaba montado en la parte superior de su cabeza, y... Mi señor, Seok-chun, quien lo reconoció primero, gritó con una expresión de alegría. No era otro que Maak Yeongun. Al verlo aparecer majestuosamente mientras montaba la bestia diabólica, Aliu, que debería haber estado atrapada en la cueva de sujeción de demonios, la expresión del maestro de la sala de preceptos Daedeok se distorsionó inmediatamente. Capítulo 303. Capítulo 303 Pasos dominantes, 1. Zad. Zad. Maak Yeongun, apareciendo majestuosamente como un general triunfante mientras montaba la bestia diabólica Aliu, que debería haber estado atrapada en la cueva de sujeción de demonios. Al verlo así, todos en el patio no pudieron ocultar su asombro. Esto era algo de lo que incluso los subordinados de Maak Yeongun, que habían prometido lealtad a él, dudaban y no podían estar seguros. Realmente lo hizo. El monje expulsado Hayeon Yeon miró a Maak Yeongun aturdido. Como es miembro de Selin, conocía mejor que nadie las habilidades de los Maanyeis que someten demonios. Sin embargo, Maak Yeongun había logrado lo que incluso ellos no podían hacer. Ja. Puede que sea el señor al que sirvo, pero en momentos como este, es verdaderamente increíble, ¿no lo crees, Muyak? Ante las palabras de Seok-chun, Mon Muyak hizo clic con la lengua y asintió con la cabeza. Se había preguntado cuál era el alboroto cuando mencionaron un demonio o algo así. Pero después de ver a la bestia diabólica Aliu, que era ligeramente más grande que un edificio de 2 pisos, se preguntó cómo demonios fue domesticada. La presencia abrumadora que emanaba de la bestia diabólica Aliu estaba en un nivel diferente al de las bestias ordinarias. Era una existencia peligrosa que no podía clasificarse en la categoría de bestias feroces ni nada por el estilo. El enmascarado Marrayeon les dijo en voz baja, a quienes estaban emocionados. Ahora no es el momento de regocijarse por esto, dado que la persecución ha venido del Palacio Imperial, ese acuerdo ya está roto. Junto con esas palabras, Marrayeon miró al comandante Kangak de la Guardia Imperial. Él también parecía sorprendido al ver al monstruo por primera vez y estuvo momentáneamente sin palabras. Las cosas se han complicado. Aunque nunca había conversado directamente con él, había escuchado rumores sobre esa persona. Debido a su temperamento extremadamente arrogante, no fue seleccionado para la Guardia de Uniforme Bordado, pero sus habilidades eran consideradas entre las 3 mejores en la Guardia Imperial. ¿Por qué tenía que ser él? Ese Kangak era conocido por ser muy persistente. Con un fuerte deseo de poder, no se detendría ante nada para arrestarlos, sin importar los medios y métodos, con el fin de lograr resultados. Amiba, es verdaderamente notable, notable de verdad. El gran monje museón del Salón de las Escrituras del Músculo Inverso exclamó con admiración. Aunque también valoraba la disciplina, considerando los errores de los Maanyeis que someten demonios y la incapacidad de imponer disciplina a los laicos, les había dado una oportunidad. Pero al ver tal control perfecto sobre el demonio, no pudo evitar reconocerlo. Zad. Zad. Cuando la bestia diabólica Aliu se acercó al pabellón Arhot, el comandante Kangak de la Guardia Imperial, que estaba de pie junto al maestro de preceptos Daedeok, habló mientras aún no podía cerrar la boca de la sorpresa. ¿Qué demonios es eso? Venerable monje, por favor, cálmese,
Comandante, ese demonio fue capturado por Selin porque estaba causando daño. Dijiste que fue capturado. Pero, ¿quién es esa persona montada sobre él? Como puedes ver, esa persona no es de Selin. Puedo decirlo solo con mirar su cabello. Espera, podría ser. Él es uno de los traidores que mencionaste, comandante. Entonces debemos capturar a esa persona de inmediato. Por favor, démele a este humilde monje un momento. Monje, claramente dijiste que Selin no tenía nada que ver con los traidores, pero ¿qué diferencia hay entre dejar a los traidores en paz así que Selin los proteja? Si va a ser así, no tenemos más opción que registrar Selin. Ante las palabras del comandante Kangat, el maestro de la sala de preceptos Daedeok frunció el ceño. Él había traído a esta persona como pretexto para manejar todo de acuerdo a las reglas, pero resultó ser un patrocinador más problemático de lo esperado. En ese momento, el gran monje museón de la sala del Sutra de los Músculos Inversos se acercó y dijo: Amidba, sigues mencionando traidores, pero ¿qué quieres decir exactamente con eso? Venerable monje, son traidores que ayudaron a prisioneros a escapar del Palacio Imperial. Ayudaron a prisioneros a escapar del Palacio Imperial. Es como dije, furioso por esto, su maestre del emperador ha ordenado la captura de los traidores. Venerable monje, debemos arrestarlos de inmediato. Oh, Dios mío, venerable monje. El gran monje museón no pudo ocultar su situación. Él comprendió aproximadamente el punto principal. Sin embargo, era una situación extremadamente irónica. Ya les había dado una oportunidad a través de sus propias palabras, y ellos habían aprovechado firmemente esa oportunidad. Venerable monje, no lo ve. Zad. Zad. El gran monje museón señaló con su mano a la bestia diabólica Aliu, que se había acercado al patio, y a Maat Yeongun, que montaba en su cabeza. Ese patrocinador ha logrado controlar al demonio, pero ¿cómo podemos romper un acuerdo hecho en nombre de Selin? Amidba, venerable monje, no estamos rompiendo el acuerdo. No romperlo. ¿Qué quieres decir? Lo que acordaste, venerable monje, fue que si ellos demostraban que podían controlar al demonio, tú también liberarías a ese demonio volador de allí. Ante las palabras del maestro Daedeok en el salón de preceptos, el monje expulsado Hayeon gritó con ira. ¿No es eso demasiado exagerado? Exagerado. El maestro Daedeok del salón de preceptos resopló y miró a Hayeon, diciendo: un monje expulsado que rompió los preceptos tan a menudo como come después de beber alcohol ahora dice que es exagerado. Pensaste que aunque se le incultiva el camino budista y valora la compasión, protegería a los traidores que perjudican al país. Monje venerable. Ante sus palabras, el gran monje museón lo reprendió con fuerza. En una situación donde debía hablar con cautela, el maestro Daedeok del salón de preceptos ahora hablaba como si representara a Selin. Esta era una declaración extremadamente peligrosa. Sin embargo, el maestro Daedeok del salón de preceptos, que no podía perder esta oportunidad, no abandonó su actitud obstinada a pesar de la reprimenda del gran monje museón, que tenía un rango más alto. El maestro de la sala de preceptos Daedeok habló aún más fuerte para que todos pudieran escuchar. En este momento, fuera de Selin, las tropas del gobierno de la capital imperial de Kaifang se han reunido. Si el templo no entrega a los traidores, no solo ellos, sino que más tropas imperiales vendrán y realizarán una búsqueda, lo permitirán. Murmullos murmurando. Buscar en el templo. ¿De qué se trata eso? Ante las palabras del maestro de la sala de preceptos Daedeok, los maanjeis de Selin en el patio se agitaron. Puede llamarse búsqueda, pero si no entregaban a esas personas, no era diferente de decir que también estaban en complicidad con ellos. Selin nunca se había arrodillado ni se había doblegado ante ninguna presión externa o enemigo. Pero incluso para Selin, si un país enviaba tropas deliberadamente, la situación cambiaría. No, se podría decir que se complicaría. Amidba. La mente del gran monje museón se volvió complicada. Hasta ahora, era un problema que podía manejar por su cuenta. Sin embargo, con la implicación del oficial militar y el palacio imperial, el asunto se había vuelto demasiado grande. Esto estaba cerca del nivel donde todos los sacerdotes, incluido el maestro de meditación de Selin, tenían que reunirse y celebrar una reunión. En ese momento, Mon Muyak, uno de los subordinados de Maak Yeongun, dio un paso adelante y gritó: monje venerable. Los maanjeis que someten demonios de Selin atacaron a este monstruoso pájaro en el que estábamos montando, provocando que cayera aquí, y casi morimos. A pesar de que los maanjeis del budismo casi cometieron asesinato, nuestro señor mostró comprensión a pesar de la falta de una disculpa adecuada. Pero, ¿cómo puede el gran Xialin, el más anciano, romper tan fácilmente el acuerdo establecido? Así es, Xialin es un lugar para los discípulos budistas que han cortado leisaas con el mundo secular, que entonces están tratando de no dejarnos ir solo para apaciguar a las tropas del gobierno. Seokchun apoyó a Mon Muyak de esta manera. Ante sus palabras, que eran algo lógicas, el gran monje museón no pudo ocultar su apuro. No había nada de malo en lo que decían. Sin embargo, el maestro de la sala de preceptos Daedeok y el comandante Kangat de la Guardia Imperial eran diferentes. El comandante Kangat gritó con una voz llena de ira: ustedes, bastardos, se infiltraron en el Palacio Imperial y ayudaron a un prisionero vil a escapar, cometiendo el crimen de traición, y ahora se atreven a mencionar a las tropas del gobierno. 5. Kangat sacó su espada a medias de su cintura. Ante esto, el maestro de la sala de preceptos, Daedeok, se apresuró a detenerlo. Amidba, comandante, por favor, cálmese. ¿Cálmame? ¿De qué lado está Xialin?
Ustedes dijeron claramente que Selin no tenía nada que ver con los traidores, pero ahora parece que no es así en absoluto. Un patrocinador problemático, sin duda. Tenía la intención de usarlo como un mero peón, pero seguía echando leña al fuego. Entendía su intención de empujarlos y atrapar fácilmente a esas personas, pero era problemático que interviniera de esta manera. Sintiéndose que esto no iba a funcionar, el maestro de la sala de preceptos, Daedeop, habló en voz alta. Maanjis Garerous del pabellón a Arjot, escuchen, como el supervisor del salón de los preceptos de Xialin, les ordeno, súbanlos y restringanlos de inmediato. Ante su orden, los Maanjis Garerous del pabellón a Arjot dudaron. Si realmente eran traidores, sería correcto someterlos, pero dado que la opinión del gran monje Museón, que tenía un rango superior al del maestro de la sala de preceptos Daedeop, era diferente, les resultaba difícil actuar imprudentemente. Como resultado, el supervisor del pabellón Arjot, el líder de los Maanjis Garerous, finalmente abrió la boca. Venerable monje, el acuerdo sobre controlar al demonio o no es un asunto separado de esto. Si realmente son traidores, Xialin podría estar en peligro. Oh Dios. Desafortunadamente, la opinión del supervisor del pabellón Arjot era la misma que la del maestro de la sala de preceptos Daedeop, el supervisor de la sala de preceptos. Desde la perspectiva del supervisor del pabellón Arjot, la intención era manejar el asunto dentro de su propia capacidad y no crear una situación en la que las tropas imperiales se reunieran. En ese momento, alguien que había cruzado el pabellón intervino. Amidba, eso no debería decirse. ¿Cómo puede Xialin romper un acuerdo que hizo por miedo a una búsqueda de las tropas imperiales? Era el gran monje Gonyeon, el supervisor del pabellón de los sutras. Ante esto, el supervisor del pabellón a Arjot respondió con una expresión perpleja. Amidba, monje venerable, eso no es lo que quise decir. Si Xialin es falsamente acusado de proteger a traidores, cuando el cielo y la tierra lo han presenciado y nosotros somos lectos, ¿por qué deberíamos temer tal cosa? Dijiste que un oficial militar vino del Palacio Imperial. Xialin es un templo que cultiva el camino budista. Si debes arrestarlos como traidores, hazlo afuera, no en Xialin. Ante las palabras del gran monje Gonyeon, el comandante Kangak de la Guardia Imperial dijo como si fuera absurdo. Ahora que lo veo, parece que Xialin ha coludido adecuadamente con los traidores. Proteger a prisioneros que ayudaron a un criminal vil a escapar. Deben estar locos. Amidba, ¿por qué el oficial militar nos está presionando de esta manera? Se supone que Xialin es un lugar que valora la cooperación y la justicia. Pero incluso después de ver a los malhechores que cometieron traición, dices que simplemente los dejarás ir sin saber. ¿Cómo es esto una presión para ti? De todos modos, entiendo bien la intención de Xialin. En Xialin, ya no. Sobresalto. De repente, el comandante Kangak de la Guardia Imperial no pudo terminar sus palabras. Eso fue debido a la presencia inquietante que se sentía desde atrás. Dado que nos llamaste malhechores, debería hacer lo que deseas. La expresión del maestro de la sala de preceptos Daedeop, que estaba al lado del comandante Kangak de la Guardia Imperial, se congeló. El dueño de esta voz no era otro que Maak Yeongun. Cuando vino detrás de ellos, no sintieron ni siquiera su acercamiento. Agárralo. Ah, en ese momento, Maak Yeongun agarró la parte posterior del cuello del comandante Kangak. Como alguien que había ascendido al puesto de comandante de la Guardia Imperial, Kangak, quien había alcanzado el nivel más alto del reino Pico, intentó resistir y liberarse. Sin embargo, aprieta. Instintivamente lo sintió. La fuerza que agarraba la parte posterior de su cuello era tan fuerte que si resistía siquiera un poco, sentía que su cuello se rompería. Maak Yeongun le sonrió y dijo: como un malhechor, debería tomarlo como rehén y dejar este lugar. ¿Cómo te atreves? En ese momento, el maestro de la sala de preceptos Daedeop giró apresuradamente su cuerpo y desató la mano de garra de dragón hacia Maak Yeongun, quien estaba agarrando la parte posterior del cuello de Kangak, en un intento de salvarlo. Cada una de las 72 artes únicas de Xialin estaba cerca de ser una técnica suprema, pero... Bam 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 bam. Maak Yeongun bloqueó ligeramente su mano de garra de dragón con una mano. No estaba usando ninguna técnica especial, sino que estaba igualando los movimientos de la mano de garra de dragón, y en algún momento, los movimientos de la mano de Maak Yeongun se asemejaron a la mano de garra de dragón. Ante esto, el maestro de la sala de preceptos Daedeop no pudo ocultar su asombro. En medio del intercambio de técnicas, Maak Yeongun estaba copiando su propia técnica. ¿Cómo podría haber una persona tan astuta? En ese caso, sintiendo que esto no iba a funcionar, el maestro de la sala de preceptos Daedeop desató un feroz golpe de palma hacia Maak Yeongun. Era la técnica más dominante y poderosa de la palma de arena de bronce de Xialin, un golpe de palma que empujaba al oponente con una profunda energía interna. En respuesta, Maak Yeongun también desató la misma técnica de palma. El maestro de la sala de preceptos Daedeop sonrió satisfecho ante la respuesta de Maak Yeongun. Lo someteré con energía interna. Habiendo cultivado la técnica divina de Xialin, el verdadero sutra del lavado de médula, poseía una vasta y profunda energía interna. Por lo tanto, estaba seguro de que no perdería ante nadie en términos de energía interna. Además, no importaba cuánto hubiera alcanzado este joven patrocinador de 20 y tantos años un alto nivel, no había forma de que pudiera derrotarlo en energía interna. Van. Imposible. Deslizamiento.
En el momento en que sus palmas colisionaron, el cuerpo del maestro de la sala de preceptos Daedeok fue empujado hacia atrás más de 10 pasos. El maestro de la sala de preceptos Daedeok no pudo ocultar su perplejidad al mirar su mano temblorosa. A diferencia de él, que fue empujado hacia atrás, Mak Yeongun no se movió ni un solo paso a pesar de sostener al comandante Kangak de la Guardia Imperial. Al ver esta escena, los ojos de los Maanyeis Garerous de Selin se agrandaron. El maestro de la sala de preceptos Daedeok, uno de los 3 grandes maestros de Selin conocido como los 3 supremos Maanyeis de Selin, fue empujado hacia atrás en un choque de energía interna contra un joven maestro cuyo nombre ni siquiera se conocía. ¿Cómo puede ser esto? Capítulo 304. Capítulo 304 Pasos dominantes, 2. El maestro de la sala de preceptos Daedeok, uno de los 3 supremos Maanyeis de Selin, tenía el tercer rango monástico más alto en Selin, pero en realidad solo había 1 año o 2 de diferencia con aquellos que estaban por encima de él en términos de cultivo de energía interna. Habiendo dominado el sutra de limpieza de médula ósea y la técnica del dios celestial Mahayana, no era una exageración decir que entre los Garerous ortodoxos, ninguno podía igualar su energía interna excepto los maestros de los 6 cielos y 8 estrellas. No obstante, un hombre así fue abrumado en energía interna por un recién llegado cuyo nombre ni siquiera se conocía, alguien que parecía tener como máximo 25 años. ¡Oh Dios, qué asombroso! Superó a Daedeok en fuerza interna. Desde la perspectiva de los otros 2 Maanyeis supremos de Selin, el gran monje Gonyeon del pabellón de sutras y el gran monje Museón del salón de las escrituras de músculos inversos, no pudieron evitar maravillarse internamente ante esto. Habían predicho hasta cierto punto que Mak Yeongun no era un maestro ordinario, pero ¿quién habría imaginado que en términos de energía interna, la fuerza interna más pura y robusta de Selin prevalecería contra un experto formidable? SSSSSSS. En ese momento, una bruma se elevó de las manos y los hombros del maestro Daedeok del salón de preceptos. Este fenómeno ocurrió al disipar la energía del oponente. No solo su fuerza interna es formidable, sino que su energía también es extraña. En el momento en que hizo contacto, una parte de su energía interna se dispersó. Si no fuera por la pura energía interna de Selin, este fenómeno habría sido aún más severo. Aprieta. Daedeok mordió inconscientemente su labio con fuerza. Aunque había cultivado el camino budista durante mucho tiempo, su temperamento era más sensible en comparación con otros Maanyeis de alto rango, lo que le dificultaba tolerar esto. ¿Cómo puede ser posible tal humillación? Era absolutamente vergonzoso frente a los discípulos de Selin. Sin embargo, como anciano, tenía demasiado orgullo para expresar esto abiertamente, así que Daedeok trató de controlar su expresión y habló. Amidba, la energía interna del joven patrocinador es verdaderamente extraordinaria. Para un venerable monje que ha cultivado energía interna durante tanto tiempo, tu fuerza interior es bastante débil. Ante las palabras de Mak Yeongun, los lóbulos de las orejas de Daedeok temblaron. El joven lo estaba provocando deliberadamente. Parecía que lo hacía porque ya se había juzgado a sí mismo como superior en energía interna. Esto enfureció a Daedeok por dentro, pero mantuvo la compostura. Ser inferior en energía interna no significaba necesariamente una derrota completa, pero si volvían a enfrentarse 1 a 1, era innegable que la probabilidad de perder era significativamente mayor. Por lo tanto, Daedeok creía que impulsar la situación, en lugar de un enfrentamiento directo, era la única respuesta. Patrón, soy bien consciente de que sus artes marciales son extraordinarias, sin embargo, por muy excepcionales que sean, esto no es algo que se pueda tolerar en este momento. Libere al oficial militar de inmediato. ¿A qué te refieres a esta persona? Mak Yeongun señaló con la mirada al comandante Kangak, cuyo cuello estaba agarrado por su mano. Así es. Bueno, porque debería hacerlo. Ante la respuesta de Mak Yeongun, Daedeok exclamó interiormente con Dalit. Sí, estaba agradecido de que saliera así. Si él desempeñaba fielmente el papel del villano, su lado podría tomar el enfoque opuesto. Daedeok asumió la postura de la pequeña mano ácida dorada y elevó su voz hacia Mak Yeongun. Amidba, tenía mis dudas desde que te llamaron traidor, pero realmente vas a tomar un rehén y hacer lo que quieras así. Murmullos murmurando. Ante el grito de Daedeok, la reacción de los Maanyeis Garerous del pabellón Arjot, que estaban observando, cambió drásticamente. Hasta ahora, estaban perdidos sobre qué hacer cuando las opiniones diferían entre los Maanyeis supremos de Selin de mayor rango. Sin embargo, era diferente en el caso de tomar un rehén justo en el corazón de Selin. Kang. Los Maanyeis Garerous circundantes se movieron al unísono. Entonces, 18 Maanyeis Garerous rodearon a Mak Yeongun, formando la formación de los 18 Arhats, y apuntaron sus bastones hacia él. Patrón. Libere al rehén de inmediato. Cuando uno de los Maanyeis Garerous gritó, Daedeok apenas logró suprimir el temblor de sus labios. Estaba yendo como se había planeado. Los Maanyeis de Selin eran discípulos de Buda, por lo que siempre contemplaban el bien y el mal. Este fue un estudio de toda la vida y un problema común para todos, ya fueran Maanyeis jóvenes o ancianos. Sin embargo, si se les daba una justificación clara para la rectitud, cambiaban. Patrón, no puedes escapar de aquí. Enfrentarlo solo era una cosa, pero enfrentarse a Selin era diferente. Aun si era un maestro trascendente que había superado la pared, si Selin decidía actuar, sería difícil garantizar la victoria, y mucho menos ser descuidado. En ese momento. Aprieta.
Ma Yeongun agarró fuertemente el cuello del comandante Kangak y habló. Parece que no entiendes el significado de un rehén. Si actúas así, se aplicará inevitablemente más fuerza a la mano que agarra el cuello. ¿Cómo te atreves? Ante la amenaza de Ma Yeongun, la ira surgió en los ojos de los Maanyeis Garerous Arjot que los rodeaban. Para ellos, tomar un rehén era un acto de cobardía en sí mismo. En ese momento, el maestro de la sala de preceptos, Daedeok, habló en voz alta. Si el patrón va a actuar de manera tan cobarde, este humilde monje no tiene otra opción. Maanyeis Garerous Arjot, ródenlos de inmediato. Sí. Ante la orden de Daedeok, los Maanyeis Garerous Arjit que esperaban gritaron al unísono y rodearon a los subordinados de Ma Yeongun, Monmuyak, Seokchun, Marrayeon, el monje expulsado Hayeon y la sacerdotisa del fuego sagrado. A su lado estaba la bestia demoníaca Emwon, así que 64 Maanyeis Garerous Arjot se alinearon y formaron un cerco. Daedeok. ¿Qué estás haciendo ahora? El gran monje Museón del Salón de las Escrituras de los Músculos Inversos lo presionó con una respuesta similar, amenazando a sus compañeros Maanyeis. Daedeok resopló y dijo. Cuando ese malvado patrocinador incluso ha tomado un rehén, ¿cuánto tiempo más te dejarás arrastrar con acuerdos y demás? Maestro, por favor, recupere la razón. Maestro. Maanyeis de sujeción de demonios, sometan a esos monstruos sin dañar a los Maanyeis Garerous Arjot. Daedeok ignoró la reprimenda de Museón y dio órdenes a los Maanyeis de sujeción de demonios. Sin embargo, a diferencia de los Maanyeis Garerous Arjot que actuaron como se esperaba, ninguno de los Maanyeis de sujeción de demonios se movió. Daedeok levantó la voz ante esto. ¿Por qué solo estás parado ahí? Entonces, alguien salió tambaleándose de entre los Maanyeis que suprimen demonios. Su túnica de monje estaba manchada de sangre por sus heridas, no era otro que el maestro del pabellón que suprime demonios. Amidba, Tos, nosotros, humildes Maanyeis, no podemos hacer eso. ¿Qué? Tos, me disculpo, pero ese patrocinador ha cumplido exitosamente el acuerdo con el maestro del Salón de las Escrituras de Tendans Musculares. Maestro del pabellón que suprime demonios. En este punto, ¿qué tiene que ver eso con? Importa. Tos, ese patrocinador salvó las vidas de nosotros, los Maanyeis que suprimen demonios, incluida la mía, de los monstruos descontrolados, como podemos, quienes ya hemos recibido su gracia, romper el acuerdo, y mucho menos devolverle el favor. Ja. Ante la negativa del maestro del pabellón que suprime demonios, el maestro del salón de preceptos Daedeok se quedó atónito. Si esos Maanyeis que suprimen demonios no ayudaban, se volvería difícil someter a los monstruos, y podrían ocurrir sacrificios. Maestro del pabellón que suprime demonios, ¿por qué ser tan terco en un momento como este? Ante su negativa, Daedeok, que se encontraba en un aprieto, apretó los dientes. De todos modos, ya era demasiado tarde para cambiar la situación. Si era un camino para mantener las reglas y preservar el honor de Xialin, tenía que hacerse aunque implicara algunos sacrificios. No importa cuán terco sea. No tendrá más remedio que intervenir cuando los Maanyeis Garerous estén en peligro. Con eso, Daedeok ordenó a los Maanyeis Garerous Arjot. Maanyeis Garerous Arjot, rápidamente esos traidores. Antes de que pudiera terminar sus palabras. Amidba. Todos, deténganse. En ese momento, el gran monje Museón del Salón de las Escrituras de los Músculos Inversos gritó con una voz similar al rugido de un león. Con su resonante voz llena de energía interna que reverberaba como un eco, los Maanyeis Garerous, sin excepción, fruncieron el ceño. Marrayeon hizo un clic con la lengua en su interior ante el sorprendente grito de Museón. Dicen que es el mejor entre los 3 Maanyeis supremos de Xialin, y su energía interna es realmente notable. Lo que fue aún más sorprendente fue que, aunque era un sonido impregnado de energía interna, nadie resultó herido. Esto significaba que Museón había alcanzado el dominio en el control de su verdadera energía. Asustado por el grito repentino de Museón, el maestro de la sala de preceptos Daedeok abrió la boca. Monje venerable, ¿por qué? Daedeok, cállate. Ante su voz severa, Daedeok cerró la boca con una expresión rígida. Museón. ¿Quién había reconocido su posición al asumir el rol de maestro de sala y ascender al rango de maestro de la sala de preceptos? Siempre lo llamaba monje venerable a pesar de su rango superior. Sin embargo, llamarlo por su nombre de arma de esta manera implicaba cuán descontento estaba en ese momento. No solo él percibió esto. Todos los Maanyeis de Xialin en la sala también parecían haber sentido las emociones de Museón, ya que sus maradas se centraron en él. Entonces, Museón juntó sus manos y abrió la boca, mirando a Ma Yeongun. Amidba, primero, me disculpo con los patrocinadores. Sorprendido por esto, Daedeok intentó detenerlo. Monje venerable. Te dije que te callaras, Daedeok. Con la segunda advertencia, Daedeok finalmente cerró la boca y juntó sus manos. A pesar de que era el próximo abad y tenía el rango más alto, no podía insistir obstinadamente cuando Museón salió tan decidido. Al cerrar la boca, Museón continuó. Aunque teníamos un acuerdo con los patrocinadores, esta situación surgió enteramente debido a la falta de virtud de este humilde monje. Monje venerable. Al escuchar esas palabras, suspiros estallaron de aquí y allá. Aun si tenían un acuerdo, si eran traidores que liberaron a un prisionero del Palacio Imperial, no había necesidad de que él se rebajara a tal extremo. No obstante, con el Museón de más alto rango saliendo así, por muy respetados que fueran, era difícil para ellos aceptarlo. En ese momento, Xialin realmente está tratando de proteger a los traidores.
Aprieta. Mientras el comandante Kangak intentaba expresar su ira, Maak Yeongun le agarró del cuello, impidiéndole hablar. En ese estado, Maak Yeongun sonrió y dijo: Gracias por decir eso. Entonces, de acuerdo con el acuerdo, nos dejarás ir con los monstruos. Amiba, patrón. Sí. Lo siento, pero eso ya no es posible. ¿Por qué es eso? Este humilde monje es el anciano de Xialin y un discípulo de Xialin. Ahora que la situación ha llegado a esto, ya no puedo dejar ir a los patrones. Esto se debe a la diferencia en nuestras posiciones, así que por favor no resentir a este humilde monje, incluso si me culpas. Bueno, por supuesto. Me preguntaba si realmente los dejaría ir ahora que la situación había llegado a este punto, pero el maestro de la sala de preceptos Daedeok exclamó interiormente con Dalit ante el cambio de postura de Museón. No importa cuán recto fuera Museón, no podía insistir obstinadamente en ser justo y noble por sí mismo en esta situación. Si los dejaba ir de manera independiente, no solo los pondría en desacuerdo con el Palacio Imperial, sino que también les daría un pretexto para una búsqueda. Además, si se corría el rumor en el mundo de las artes marciales ortodoxas de que habían liberado a traidores, la reputación de Selin caería en picada. Bueno, al final, compartes la misma opinión que ese venerable monje allá. Tan pronto como esas palabras terminaron, una transmisión de voz llegó a los oídos de Maak Yeongun. Amiba, no es el caso. Los ojos de Maak Yeongun brillaron ante la transmisión de voz. Ahora que lo pienso, Han Yeo Rayang, el maestro del Valle del Sonido de Invocación que le enseñó esta técnica, parecía haber mencionado que Xialin era el único lugar en el mundo de las artes marciales ortodoxas donde esto era posible. Entonces, Museón habló. No se sorprenda, patrón, este humilde monje está transmitiendo su voz para que solo el patrón pueda escucharla. Soy consciente de eso. Maak Yeongun respondió a esto a través de la transmisión de voz. Ante eso, Museón respondió con sorpresa, aunque no lo mostró exteriormente. El patrón sigue asombrando a este humilde monje de muchas maneras. Capítulo 305. Capítulo 305 Pasos dominantes. 3. El patrón sigue asombrando a este humilde monje de muchas maneras. ¿Cómo puede un talento tan pequeño ser asombroso? Pero, ¿por qué me envías una transmisión de voz? Es para transmitir las intenciones de este humilde monje. Tus intenciones, venerable monje. Si fuera la opinión personal de este humilde monje, me gustaría mantener el acuerdo sin importar lo que hicieran los patrocinadores afuera. Sin embargo, ahora que el oficial militar imperial ha venido aquí y el patrocinador lo ha tomado como rehén, si te dejamos ir, Xialin podría quedar en una posición precaria. ¿Es por tu posición? ¿Cómo podría un monje que ha renunciado al mundo pensar en la posición? Los funcionarios imperiales seguramente usarán esto como un pretexto para presionar al templo principal. Si los Maanyeis que han dejado el mundo secular continúan enfrentando presión secular, ¿cómo pueden concentrarse en cultivar el camino budista? Ante la transmisión de voz de Museón, Maak Yeongun lo miró con sorpresa. A diferencia del maestro de la sala de preceptos Daedeok, parecía tener una profunda fe budista sin motivos egoístas. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que nos sacrifiquemos por el bien de los Maanyeis? ¿Cómo podría este humilde monje forzar tal cosa? ¿Entonces qué? Simplemente deseo darte una oportunidad, creyendo en la destreza marcial del patrocinador. ¿Oportunidad? Ante la pregunta de Maak Yeongun, Museón abrió la boca en lugar de usar la transmisión de voz. Cuando ocurre un conflicto con el mundo secular, Xialin lo ha superado con una tradición simple pero duradera. Una tradición duradera. Así es, no importa cuán diferentes sean nuestras posiciones, es difícil ignorar por completo el acuerdo que hicimos, dado que Xialin también es un discípulo de Buda y un artista marcial que perfecciona las artes marciales. Tenemos la intención de competir basándonos en el código de las artes marciales. Escuchen, Maanyeis Garerous Arhot, desplieguen la formación de los 108 Arhats de inmediato. Sí, tan pronto como se dio esa orden. Kanipang. Los 108 Maanyeis Garerous, incluidos aquellos que ya habían desplegado la formación de los 18 Arhats, formaron una formación alrededor de Maak Yeongun con un espíritu tremendo. Cuando los 108 Maanyeis Garerous Arhut se alinearon y asumieron sus posiciones, su Meichtid era como presenciar un ejército de miles. Lo que era aún más notable era que solo habían formado una formación, sin embargo, su energía se duplicó y llenó todo el salón. Impresionante. Esto era demasiado claro a los ojos de Maak Yeongun, quien había abierto sus ojos fantasmas. Uno por uno, energías ordinarias convergieron en una sola entidad llamada formación, volviéndose tan formidable. Por lo tanto, no pudo evitar admirarlo. En ese momento, el monje expulsado Hayeon Yeon gritó con voz enojada. Maestro. No importa que no es esto ir demasiado lejos. ¿Qué quieres decir con competir basándose en el código de artes marciales? No es la formación de los 108 Arhats la fuerza más poderosa de Xialin. La razón por la que Hayeon Yeon estaba tan agitado era simple. La formación de los 108 Arhats era la formación más poderosa de Xialin diseñada para someter a múltiples enemigos o maestros trascendentes del nivel de verdadero gran maestro. Simbolizaba a Xialin, y entre aquellos que la habían enfrentado oficialmente, nadie había logrado romper la formación de los 108 Arhats. Amiba, así es, la formación de los 108 Arhats puede considerarse efectivamente la fuerza más fuerte de Xialin. Maestro, esto es... Issei Cheich. En ese momento,
Ma Yeongun levantó su dedo hacia sus labios, indicando a Hayeon que guardara silencio. Hayeon frunció el ceño y cerró la boca a mitad de la frase. ¿Se ha vuelto loco su maestro? No tiene miedo de ser rodeado por la formación de los 108 Arhats. Mientras estaba confundido, Ma Yeongun habló, mirando a Museon, que estaba a distancia. Si dices que es de acuerdo con el código de las artes marciales, quieres decir que deberíamos competir. Así es, sin embargo, no te estoy pidiendo que lo rompas. Si no me estás pidiendo que lo rompa. Presentar la formación de los 108 Arhats, que puede considerarse la fuerza más poderosa de Xialin, al patrocinador es expresar nuestro respeto por la destacada destreza marcial del patrocinador. ¿Es respeto? ¿O es para un resultado definitivo? Ma Yeongun se rió y dijo. Bueno, digamos que ese es el caso, entonces, ¿qué quieres hacer? Si no es romperlo. En el pasado, después de un incidente desagradable, Xialin mejoró aún más la formación de los 108 Arhats, haciéndola mucho más perfecta que antes. Si puedes soportar esta formación de 108 Arhats por solo un momento, Xialin lo considerará un destino y cumplirá, enviando a los patronos de manera segura. Por supuesto, si no es factible solo con el patrono, puedes unirte a tus compañeros. Un momento. Sin embargo, si no puedes soportarlo por un momento, este humilde monje tendrá que entregarte al Palacio Imperial como traidores, incluso si los patronos me resentirán. Si hacemos esto, creerá el oficial militar del Palacio Imperial que Xialin no los está albergando. Uf puf. Ante la propuesta de Museon, el comandante Kangak, que estaba siendo retenido como rehén por Ma Yeongun, asintió con la cabeza a regañadientes como si estuviera de acuerdo. Sin embargo, sus pensamientos internos eran completamente diferentes. No es la formación de los 108 Arhats de Xialin conocida por su récord invicto y por ser la fuerza más fuerte de Xialin. Este era un hecho bien conocido entre todos los artistas marciales. Hasta donde él sabía, incluso los maestros de los 6 Cielos y 8 estrellas, que eran considerados la cúspide del actual mundo de las artes marciales, no podían desafiar imprudentemente la formación de los 108 Arhat de Xialin. Era literalmente una de las leyendas de Xialin. No importa cuán fuerte sea este maldito bastardo, es imposible durar un momento contra la formación de los 108 Arhat de Xialin. Él estaba seguro de esto. Los pensamientos del maestro de la sala de preceptos Daedeok no eran diferentes de los del comandante de la guardia. Aunque la fuerza interna de ese patrocinador increíblemente arrogante superaba la suya, el poder de la formación de los 108 Arhats estaba en un nivel diferente. En el pasado distante. Habían sufrido informalmente un incidente humillante, pero la perfección de la formación ahora era incomparable a aquella época. Habló como si estuviera siendo compasivo, pero el maestro le ha dado una tarea aún más ineludible. Jo. Daedeok miró al gran monje Museón de la sala de las escrituras de músculos inversos con una expresión satisfecha. Por otro lado, los subordinados de Ma Yeongun tenían expresiones sombrías. Incluso si se les permitiera unir fuerzas y se les diera un límite de tiempo de un momento, realmente podrían resistir la formación de los 108 Arhat. No importa cuán fuerte se hubiera vuelto la destreza marcial de Ma Yeongun, carecían de confianza en esta tarea en particular. En ese momento. Si vamos a proceder con tu propuesta, debería devolverte al rehén, por favor, llévatelo. Golpe. Ma Yeongun levantó al comandante Kangak, a quien estaba agarrando del cuello, y lo arrojó hacia el maestro Daedeok del salón de preceptos como si fuera un objeto. ¿Qué? Ante su acción repentina, Daedeok hizo clic con la lengua en su interior. A juzgar por la forma en que volaba, parecía que había infundido deliberadamente fuerza interna en el lanzamiento. Sin embargo, no podía mostrarse siendo empujado hacia atrás como antes, así que rápidamente extendió su técnica de palma suave para atrapar al comandante Kangak que volaba. En el momento en que lo atrapó. Crash. Ah. La expresión de Daedeok se retorció momentáneamente de dolor. Era una técnica del sutra de transmisión física. Intentó dispersar la fuerza del comandante Kangak, pero en su lugar, esa fuerza penetró y entró, casi empujándolo hacia atrás nuevamente. Galp. Sin embargo, gracias a soportarlo con fuerza, la sangre subió a su garganta como si hubiera sufrido lesiones internas. Ante esto, Daedeok miró a Ma Yeongun con ojos llenos de ira. Este bastardo. Independientemente de su reacción, Ma Yeongun se encogió de hombros como si no le importara en absoluto y giró la cabeza para hablar con Museón. Pero venerable monje, puedo también hacerle una propuesta. No, a Xialin. Una propuesta. No importa cómo lo piense, esto parece considerar solo la conveniencia de Xialin, incluso si estamos en una posición desventajosa. Cómate entonces estás diciendo que rechazarás la propuesta de este humilde monje. No, no es eso. Entonces, ¿qué tipo de propuesta piensas hacer? No es nada del otro mundo. Quiero que recibamos una compensación por casi caer a nuestra muerte debido al error de Xialin. Honestamente, una disculpa sola parece insuficiente para un asunto que involucra la vida de las personas. ¿Compensación? ¿A qué te refieres con compensación? Escuché que Xialin tiene una medicina espiritual muy preciosa, creo que se llamaba la píldora de la gran restauración. Al escuchar esas palabras, los manjeis de Xialin se inquietaron. Por supuesto, Ma Yeongun no prestó atención a esto y continuó hablando. Si aceptamos la propuesta del maestro, ¿qué tal si nos dan a cada uno una como compensación por el daño hecho a mí y a mis compañeros? Ante las palabras de Ma Yeongun, el maestro de la sala de preceptos, Daedeok, intervino con una expresión feroz en lugar de Museón.
El joven patrocinador no debe estar en su sano juicio para hacer tal solicitud cuando debería estar agradecido por siquiera haber recibido una oportunidad. La medicina espiritual que Ma Yeong-gun acababa de mencionar se elaboraba con el método secreto de Sealin. Tomaba mucho tiempo hacer solo una porque el método de fabricación era tan difícil. Y la razón por la que era famosa era que si una persona común tomaba la píldora de la gran restauración, viviría una larga vida sin enfermedades, y si un artista marcial la tomaba, obtendría un ciclo completo de fuerza interna. Por lo tanto, incluso en el mundo de las artes marciales, la medicina espiritual de Sealin, la gran píldora de restauración, era considerada la medicina espiritual suprema. ¿Qué hay que tener en la mente correcta? Si Sealin no nos hubiera abandonado, esta situación no habría ocurrido en absoluto. No deberías estar de acuerdo con demandas aún mayores. Ja. El patrón realmente prefiere el castigo sobre. Basta. Museón reprendió a Dae-deok. A medida que Dae-deok cerró la boca, Museón juntó las manos y habló con Ma Yeong-gun. Amiba, patrón, me disculpo con el patrón, pero la cantidad de píldoras de gran restauración no es tan grande, y además, solo se pueden entregar después de ser aprobadas en una reunión presidida por el abad. Estás rechazando bajo el pretexto de un procedimiento. ¿Cómo podría ser eso? Sin embargo, creo que ciertamente hay algo de verdad en la compensación de la que habla el patrón, así que, aunque no sea la píldora de gran restauración, creo que puedo darte la píldora de pequeña restauración dentro de mi autoridad. Maestro. Al escuchar esas palabras, no solo Dae-deok, sino incluso el gran monje Gondion del pabellón de los sutras, que era favorable a ellos, miró a Museón con sorpresa. Eso se debía a que la píldora de pequeña restauración también era un medicamento espiritual del que Sealin se enorgullecía. En el caso de la píldora de gran restauración, el método de fabricación era tan complicado y requería tanto tiempo que Sealin creó un medicamento espiritual sustituto. Eso no era otra cosa que la píldora de pequeña restauración. Esta píldora de pequeña restauración también era un valioso medicamento espiritual que podía otorgar 10 años de fuerza interna con una sola píldora. Maestro, esto es. Suisi. Cuando Gondion intentó decir que debían ser cautelosos, Museón sacudió la cabeza con una expresión resuelta. Sus pensamientos permanecieron sin cambios. Ya había roto su acuerdo para prevenir la presión externa al hacerse enemigo del Palacio Imperial. En este punto, tenía un fuerte deseo de compensarlos con algo, y justo en ese momento, Ma Yeong-gun hizo esta audaz solicitud, por lo que lo consideró una buena oportunidad. Por supuesto, por favor tengan en cuenta que esta propuesta surge de que los patrocinadores pueden soportar la formación de los 108 Arhats por un momento. Está bien, con esto, parece que el equilibrio se ha restaurado un poco. No aceptaré la píldora de pequeña restauración. En ese momento, alguien intervino y gritó en voz alta. Era el monje expulsado Hayeon-gyeon. Ante esto, Gondion habló en un tono suave, indicando que estaba bien. Amiba, eres tú, Deomun. Si te preocupa cargar a Sealin, no es necesario. No, maestro, en lugar de eso. Quiero recibir algo diferente. Algo más. Si soportamos la formación de los 108 Arhats por un momento, en lugar de la píldora de pequeña restauración, por favor permíteme golpear al maestro del salón de los preceptos allí con todas mis fuerzas, solo una vez, ni más ni menos. Al escuchar sus palabras, el maestro del salón de los preceptos, Dae-deok, quedó atónito. Se preguntó qué se atrevería a exigir ese expulsado, pero se atrevió a pedir que le permitieran golpearlo. Era tan absurdo que estaba a punto de decir algo. ¿Cómo te atreves? Aunque fue expulsado, hay algo llamado viejos leisaas, así que no podemos conceder la solicitud de Deomun hasta este punto. El gran monje Gondion del pabellón de sutras tomó la iniciativa. Ante esto, el gran monje Museón del salón de la escritura de músculos inversos asintió con una leve sonrisa. ¿Qué había de tan difícil en permitirle golpear una sola vez, ni siquiera la píldora de pequeña restauración? Además, el maestro del salón de preceptos Dae-deok tuvo una influencia significativa en que ese niño se convirtiera en un monje expulsado, por lo que podía entender completamente ese nivel de desahogo. Ahora, antes de comenzar, trae un incienso que dure un momento. Sí, ante la orden de Museón, algunos de los Maangeis Garerous que no formaban parte de la formación de los 108 Arhats juntaron las manos y estaban a punto de ir a buscarlo. En ese momento, Ma Yeong-gun movió su mano y habló con una voz significativa. Sealin tendrá que erigir una lápida debido a otro error de juicio. ¿Qué quieres decir con? Fue en ese mismo momento. Ma Yeong-gun de repente pisó el suelo con fuerza. ¡Clang! Crepitar, crepitar. En ese instante, con un tremendo rugido, el suelo de la plaza del pabellón Arhot se agrietó, centrado alrededor de Ma Yeong-gun, y la vibración se propagó en todas direcciones. Junto con la vibración que sacudió el suelo, en el momento en que llegó a las plantas de los Maangeis Garerous Arhot que lo rodeaban en la formación de los 108 Arhats. Tiembla, tiembla. Todos convulsionaron como si hubieran sido golpeados por una descarga, y luego, zat, zat, zat. Sin excepción, colapsaron simultáneamente al suelo. Capítulo 306. Capítulo 306. Pasos dominantes. 4. Boom. Un solo pisotón. Con ese pisotón, el suelo se agrietó en todas direcciones, y los 108 Maangeis Garerous Arhot colapsaron. Sin excepción, todos convulsionaron y perdieron el conocimiento. Ante esta situación repentina e increíble,
Todos quedaron atónitos, y la plaza se llenó instantáneamente de silencio. Una de las leyendas que simbolizan Xialin no era otra que la formación de los 108 Arhats. ¿Quién podría haber imaginado que esta formación perfecta, conocida por nunca haber sido rota oficialmente por nadie, se desmoronaría tan fácilmente? «¡Ey, mis ojos me están engañando!», Seokchun murmuró incrédulo, con la boca abierta. Sin embargo, incluso esto no registró en los oídos de Mongmuyak. Aun sin las palabras de Seokchun, esta era una vista que era difícil de creer incluso al presenciarla con los propios ojos. ¿Es esto un sueño o la realidad? Era hasta el punto en que uno podría pensar que estaba viendo una ilusión. El enmascarado Ma Rayeon sentía lo mismo. Habiendo incluso peleado directamente con Ma Yeongun, le resultaba aún más difícil de creer. No importa cuán sobresaliente fuera su talento natural, ¿cómo podría un humano volverse tan fuerte a un ritmo tan rápido? Esto fue demasiado rápido. Además, incluso si vinieran las 8 estrellas o los 6 Yellows, sería posible desmoronar la formación de los 108 Arhats con solo un pisotón. No se podía afirmar con absoluta certeza, pero parecía poco probable. Esto era algo que no solo sorprendería a los presentes aquí, sino que también asombraría a todos los artistas marciales si se les diera a conocer. El suelo agrietado de la plaza se centraba en Ma Yeongun y los 108 Maanyeis Garerous Arhot colapsados. Era verdaderamente un espectáculo espectacular. Esto es increíble. ¿Cómo puede suceder algo así? Los Maanyeis Garerous también estaban en un alboroto. Algunos maestros demasiado confiados habían desafiado la formación de los 108 Arhats en el pasado para probar su destreza marcial, pero el resultado siempre era el mismo. Era admitir la derrota y regresar. Sin embargo, se había desplegado una escena que incluso los Maanyeis Garerous de Xialin encontraron difícil de reconocer. Las maraadas de los Maanyeis Garerous atónitos y desconcertados se dirigieron naturalmente hacia los ancianos de Xialin. ¿Cómo? El que tuvo la reacción más intensa fue el maestro de la sala de preceptos Dae Deok, uno de los 3 Maanyeis supremos de Xialin. Lo estaba mirando fijamente a Ma Yeongun como si estuviera en estado de shock, incapaz de apartar la vista de él. Había estado seguro de que, aunque la fuerza interna de Ma Yeongun era más fuerte que la suya, podría resistir hasta cierto punto, pero definitivamente no podría soportar la formación de los 108 Arhats y sería derrotado, como antes. Sin embargo, cuando el resultado resultó ser completamente opuesto a sus expectativas, estaba completamente confundido. En ese momento, el comandante Kangak, que estaba a su lado, abrió la boca con los ojos muy abiertos. Esto es increíble, ¿cómo puede suceder algo así? ¿Es realmente la formación de los 108 Arhats? Podría ser que los Maanyeis Garerous estén actuando para dejarlos ir en nombre de Xialin. ¿Te parece un acto, oficial militar? Si no es un acto, ¿cómo puede ocurrir una situación así con un solo pisotón? No puedo creerlo en absoluto. Aunque su destreza marcial no era tan alta, también era un maestro que había alcanzado la cima del reino máximo. Aún en los ojos de alguien que había aprendido artes marciales, esto era absolutamente increíble. Era tan absurdo que parecía más una falsedad. Entonces, de repente, los ojos de Kangak se encontraron con los de Ma Yeongun. Jadeo. En un instante, un escalofrío recorrió su columna vertebral y sus piernas se debilitaron. Solo con el contacto visual, podía percibir que la brecha entre él y ese monstruoso individuo era incomparable, haciendo difícil incluso acercarse a él. Una vez atrapado por tal miedo, no era fácil deshacerse de él, así que no tuvo más remedio que evitar la mirada de Ma Yeongun. Al ver su reacción, Ma Yeongun se rió. Entonces, la voz de Cheon Rayeon resonó en sus oídos. Mortal. ¿Cuándo comprendiste siquiera tal cosa? Cheon Rayeon, que había estado con Ma Yeongun todo el día, no pudo evitar estar aún más asombrada. Estando dentro del títere de madera, era difícil discernir con precisión el flujo de energía, pero los Maanyeis Garerous Arhot se convulsionaron y se desmayaron por la vibración que viajaba a través del suelo. ¿Dónde aprendió una técnica tan extraña? Es las 8 técnicas que rompen el pensamiento. ¿Qué? Ante la respuesta de Ma Yeongun, Cheon Rayeon no pudo ocultar su sorpresa. Había estado tratando de descifrar las 8 formas de las 8 técnicas que rompen el pensamiento durante mucho tiempo, pero no había logrado resolverlas por completo. Sin embargo, este mortal comprendió una forma que ni siquiera ella conocía. Es bastante útil. Ma Yeongun pensó, mirando el empeine de su pie con el que había pisado. Incluso el mismo Ma Yeongun no esperaba que la nueva forma de supresión comprendida tuviera tanto poder. Se dio cuenta de esto al observar la huella frente a la cueva de la contemplación de la muralla y el flujo de energía residual en sus alrededores. Era una técnica que sometía al oponente a través de choques y vibraciones. Esta técnica también involucraba una especie de sugestión, pero a diferencia de las técnicas anteriores de las 8 técnicas que rompen el pensamiento, consumía una gran cantidad de energía verdadera. Para ser precisos, consumía energía mortal, utilizando casi un tercio de ella en un solo uso. Como resultado, solo quedaba aproximadamente 2/3 de la energía mortal en su cuerpo. Solo puedo usarla una o 2 veces. A pesar del aumento de energía mortal y energía demoníaca debido a su iluminación, parecía difícil usarla múltiples veces con este nivel de consumo. Por supuesto. Su poder era tan sobresaliente que incluso este único uso era suficiente para romper el espíritu de lucha del oponente. En ese momento, alguien finalmente habló.
No era otro que el gran monje Museón del Salón de las Escrituras de los Músculos Inversos. Patrón. Mientras la mayoría de los presentes en la plaza tenía expresiones de sorpresa y shock, Museón tenía una mirada bastante seria en su rostro. Sí. Puedo preguntarte una cosa. Adelante, pregunta. ¿El patrón tiene alguna conexión con el culto de la sangre antigua? Murmullos murmurando. Ante su pregunta, los Maanyeis de Selin se inquietaron. Debido a las palabras de Museón, los Maanyeis de Selin, sin excepción, recordaron una cosa. Lo que pasó por sus mentes no fue otra cosa que la lápida frente a la cueva de la contemplación del muro. La anécdota sobre esa huella, llamada la humillación de Selin, fue recordada por todos los Maanyeis de Selin para reflexionar sobre ese tiempo. En ese momento, uno de los Maanyeis habló. Los pasos dominantes. Debe ser los pasos dominantes. Pasos dominantes. Al mencionar los pasos dominantes, la conmoción se extendió aún más. Los pasos dominantes. Se dice que con un solo paso o un solo zancada, uno puede dominar sobre todo. Sin embargo, para los Maanyeis de Selin, estos pasos dominantes fueron el primer paso humillante no oficial que rompió la formación de los 108 Arhats hace cientos de años. El gran monje Gonjon del pabellón de sutras estaba atónito. Hace cientos de años, cuando la formación de los 108 Arhats fue rota por un solo paso militar, Selin apretó los dientes y trabajó arduamente para mejorarla. Todos estaban seguros de que la formación de los 108 Arhats nunca sería rota de nuevo. Sin embargo, la misma humillación de aquel entonces se estaba reescenificando. Era demasiada coincidencia. En ese momento, Maat Yeongun habló. No tengo ninguna conexión con el culto de la sangre antigua. Ante la respuesta de Maat Yeongun, la ceja derecha de Museón se levantó. Mirando intensamente a Maat Yeongun, Museón dijo. Eso no puede ser cierto. Realmente no tengo conexión. No, tú mismo lo dijiste claramente. ¿Qué dije? No dijiste. Selin tendrá que erigir una lápida debido a otro error de juicio. Museón había escuchado esto claramente. Por eso, en el momento en que Maat Yeongun pisó con fuerza, observó con incredulidad, y pudo ver claramente cómo esa incredulidad se convertía en realidad con sus propios ojos. Debido a esto, podía estar seguro. Si bien había personas que sabían que la erguida de la lápida se llamaba la humillación de Selin, nadie excepto los Maanyeis de Selin sabía quién había dejado la huella y por qué se había dejado. Sin embargo, ese patrocinador claramente sabía la razón. Por lo tanto, debió haber recreado ese momento. Encogerse de hombros. Maat Yeongun se encogió de hombros y habló. Solo sé eso porque ese venerable monje de allí me lo contó en el camino a la cueva de suprimir demonios. Maat Yeongun señaló con los ojos nada menos que al gran monje Gonjeon del pabellón de sutras. Ante esto, Museón frunció el ceño y miró a Gonjeon. Entonces, Gonjeon juntó las manos y bajó la cabeza. Amidba, me disculpo, maestro, le conté al patrón del demonio celestial la anécdota de la lápida. Mientras tanto, se podían escuchar murmullos aquí y allá. Dijo demonio celestial. Definitivamente lo dijo. Demonio celestial. ¿Cómo puede ser algo tan ominoso? No peso significa que tiene una conexión con ese demonio sangriento. El maestro acaba de decir que no hay conexión alguna. Ante sus murmullos, los ojos de Maat Yeongun se entrecerraron. Demonio sangriento. Se refieren al hombre con la máscara de demonio que dejó esa huella. Mientras estaba confundido, el gran monje Museón del Salón de las Escrituras de Músculos Inversos le preguntó a Gonjeon. Es cierto, sí. Sin embargo, ¿cómo se decidió mantenerlo en secreto? No revelé quién dejó la huella. Ante su respuesta, Museón jugueteó con las cuentas de oración que sostenía en su mano izquierda. Había pensado que el patrocinador podría estar relacionado con esa persona cuando se recreó la humillación de hace cientos de años. Pero si no era cierto, ¿cómo podría ocurrir la misma situación? Era verdaderamente un suceso extraño. Entonces, Museón, después de estar confundido por un momento, preguntó. Patrocinador, entonces, ¿estás diciendo que lo recreaste únicamente basándote en escuchar la anécdota de Gonjeon? No diría que lo hice intencionalmente, pero debería decir que lo vi en mi ojo interno. Acabas de decir, ojo interno. Sí, en mi mente, vi cómo el que dejó esa huella rompió la formación de los 108 Arhats. Esa máscara demoníaca era bastante impresionante. Al escuchar las palabras de Maat Yeongun, los ojos de Museón se abrieron de par en par. Cuando mencionó por primera vez que lo vio en su mente, pensó que era porque su destreza marcial había aumentado y sus sentidos se habían agudizado. Sin embargo, cuando Maat Yeongun mencionó la máscara demoníaca, no pudo evitar sentirse sorprendido. ¡Oh, Dios! Una exclamación escapó involuntariamente de su boca. Museón miró a Maat Yeongun con una mirada genuinamente asombrada. ¡Qué talento tan temible! ¿Cómo puede participar en una técnica de mente tan profunda a una edad tan joven? La técnica de la mente era algo que solo se podía lograr cuando la cultivación mental era profunda. Incluso él, que había cultivado el camino budista durante muchos años, solo podía entrar en el estado de mente al mirar fórmulas o trasas después de cumplir los 60. Sin embargo, para ese patrocinador, que parecía tener como máximo 25 años, haber alcanzado este ámbito era verdaderamente asombroso. Quizás fue una respuesta predestinada. Una increíble aptitud para recrear lo que veía en su mente. De alguna manera, se podría decir que era un talento incluso más temible que el del dueño de la huella que primero trajo humillación a Selin. Así, Museón finalmente juntó sus manos, inclinó la cabeza y habló con Maat Yeongun.
Amitabha, patrón, o debería decir patrón demoníaco celestial. Ante su pregunta, Maak Yeongun asintió en silencio. Sí, el pisotón del patrón puede, de hecho, ser llamado los pasos dominantes, por lo tanto, como un anciano de Selin. Museón barrió su mirada sobre los Maanyeis circundantes. Luego, con un profundo suspiro, abrió la boca. Reconozco la derrota de la formación de los 108 Arhats. Sus palabras reconociendo la derrota dividieron las reacciones. Los subordinados de Maak Yeongun estaban encantados, e incluso algunos vitorearon. Por otro lado, los Maanyeis Garerous de Selin tenían expresiones sombrías debido a la segunda situación humillante que debían enfrentar. ¿Cómo puede suceder algo así? Algunos Maanyeis Garerous pensaron que este incidente también podría necesitar ser mantenido en secreto. No obstante, contrariamente a sus pensamientos, este resultado se difundiría por el mundo de las artes marciales más rápido de lo esperado. Se diría que la formación de los 108 Arhat de Selin se había arrodillado ante los pasos dominantes del demonio celestial. Capítulo 307. Capítulo 307. Pasos dominantes. 5. El gran monje Museón del Salón de las Escrituras Musculares Inversas se acercó a Maak Yeongun con una expresión mucho más relajada y habló. Amitabha, estoy genuinamente asombrado de que hayas logrado algo incluso más difícil que la tarea dada con tanta facilidad, patrón. La tarea original era soportar la formación de los 108 Arhats por un momento con sus compañeros. Sin embargo, Maak Yeongun la destruyó de un solo golpe. La sorpresa de Museón fue sincera. Tuve suerte. A una edad tan joven, alcanzar ese nivel de destreza marcial podría fácilmente llevar a la arrogancia, pero ver que también posees humildad es verdaderamente admirable. Al escuchar esas palabras, Maak Yeongun sonrió levemente. De hecho, Maak Yeongun no estaba acostumbrado a sentimientos de arrogancia o vanidad. Simplemente actuaba de acuerdo con la situación que deseaba crear. Además, no hay necesidad de hacer enemigos deliberadamente, mortal. Solo porque alguien sea débil no significa que no pueda convertirse en un enemigo, y solo porque sean débiles no significa que no puedan ser molestos. Es así. Un copo de nieve en la cima puede rodar y causar una avalancha. Xialin no es diferente de un pilar espiritual en el mundo de las artes marciales ortodoxas. Creo que entenderás lo que quiero decir con solo decir esto. También fue gracias al consejo de Cheon Rayeong. Maak Yeongun, quien consideraba esto razonable, estaba aprendiendo gradualmente a no provocar a la otra parte si no era necesario. Por supuesto, siendo Maanyeis que cultivaban el camino budista, la mayoría de los Maanyeis de Xialin no planteaban objeciones ni guardaban rencores sobre lo que ya había terminado. Aceptaron limpiamente el resultado. El acuerdo es el acuerdo, junto con los monstruos que trajiste. Está bien si también llevo a Aliu allí. Aliu. Me refiero a la bestia diabólica que fue encarcelada en la cueva de suprimir demonios de Selin. Amitabha, parece que escuchaste el nombre del monstruo. Sí, para controlar a ese monstruo, sin querer lo convertí en mi bestia espiritual. Bestia espiritual. Es una técnica de doma de demonios. Sí. Los Maanyeis que cultivaban el camino budista consideraban que las técnicas de doma de demonios que iban en contra del orden natural eran irracionales, por lo que Museón tampoco las veía con buenos ojos. Sin embargo, no queriendo involucrarse con ellos de manera negativa. Amitabha, muy bien. Sin embargo, espero que el patrocinador cuide bien de ese monstruo y se asegure de que no dañe a las personas imprudentemente. Lo haré. Entonces llévatelo contigo. A pesar de otorgar permiso, Maak Yeongun miró fijamente a Museón. Ante esto, Museón preguntó con confusión. ¿Por qué haces eso, patrocinador? ¿No me vas a dar la píldora de pequeña restauración? Museón se dio una palmada en la frente como si hubiera olvidado y dijo. Casi cometo un error a pesar de haber hecho un acuerdo. A medida que envejezco, a veces olvido cosas, así que pido la comprensión del patrón. Para nada. Con esas palabras, Maak Yeongun miró a los Maanyeis que lo rodeaban. Al mencionar la píldora de pequeña restauración, ellos mostraron expresiones bastante lamentables. Ante esto, Cheon Rayeong se rió como si le pareciera divertido. Parece que esos tipos esperaban que olvidaras, mortal. Así es. De todos modos, eres bastante notable, en medio de todo esto, ¿cómo se te ocurrió exigir la píldora de pequeña restauración, sabiendo cómo resultaría todo? Debería decir que lo aprendí. ¿Aprendiste? Ante la pregunta de Cheon Rayeong, Maak Yeongun sonrió débilmente. En cualquier caso, era una reacción natural para los Maanyeis del templo Selin sentirse tan arrepentidos. Aunque no fuera la gran píldora de restauración, la píldora de restauración pequeña también era difícil de hacer. Incluso los Maanyeis de Selin, que llamaban a esta medicina espiritual un tesoro, podrían consumirla solo una vez en su vida, por lo que no podían evitar sentirse arrepentidos de que se llevara fuera. Incluso para los Maanyeis que no tenían deseos materiales, recibir la píldora de restauración pequeña era algo honorable. Ustedes vayan al salón Boudi y traigan 5 píldoras de restauración pequeña. Ante su orden, uno de los Maanyeis preguntó con confusión. Maestro, ¿no deberían ser suficientes 4 píldoras? Claramente, el expulsado de Omun se negó. Una píldora es para ese bodhisattva. La mirada de Museón se volvió hacia alguien. Esa persona no era otra que la sacerdotisa del fuego sagrado. Ante esto, los ojos de Maak Yeongun brillaron con interés. De hecho,
Dado que la sacerdotisa del fuego sagrado no era una artista marcial, no la había incluido como alguien que debería recibir por separado la píldora de pequeña restauración. Sin embargo, Museón la había incluido como una compañera también. Era verdaderamente justo y tenía una gran profundidad. Si tan solo la mitad, no, un tercio de los hipócritas en la facción justa aprendieran de este viejo monje o de Xialin, habría habido menos conflictos en el mundo de las artes marciales. Supongo que es lo mismo para la facción malvada o en cualquier otro lugar. Para Maak Yeongun, la facción justa, no, todos los humanos eran iguales. Al final, estaban destinados a volverse astutos para lograr lo que deseaban. En ese momento, se escuchó una voz irritada desde algún lugar. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué descaro! Al girar la cabeza, vio al maestro de la sala de preceptos Daedeok expresando su descontento con una cara incómoda. El objetivo de su ira no era otro que el monje expulsado Hayeon-yeon. En el momento en que el gran monje Museón del Salón de las Escrituras de Músculos Inversos, el más alto anciano presente de Xialin, reconoció la derrota de la formación de los 108 Arhats, exclamó con Dalit más que nadie. Jajajajaja. Aunque había sido expulsado, no guardaba un gran lense debido a la gracia de haberlo acogido, pero había una excepción. No era otro que el maestro del Salón de Preceptos, Daedeok. Desde seleccionarlo como uno de los 10 maanyeis de preceptos hasta interferir y obstruir cada uno de sus movimientos, fue él. Incluso había intentado expulsarlo de Xialin varias veces planteando problemas antes de que él fuera expulsado. Si no fuera por su maestro, el gran monje Gonyeon del pabellón de sutras, podría haber resultado de la manera que Daedeok quería. El monje expulsado Hayeon-yeon resopló hacia Daedeok y dijo: ¿Qué es lo que es insolente? Incluso si dejaste Xialin, ¿cómo puedes actuar tan imprudentemente hacia un anciano que una vez te enseñó, no diferente de un anciano? Una vez que salga, ¿quién es un anciano o un venerable? ¿Y qué hay de imprudente en decirte que mantengas el acuerdo? Oh, Dios mío, este tipo aún no ha cambiado, dejar Xialin te ha convertido en un rufián. Sí, no importa qué tonterías digas, este monje te golpeará una vez de acuerdo con el acuerdo y se irá, así que solo quédate ahí como se acordó. Este tipo realmente quiere que le den una lección. Con esas palabras, Daedeok asumió la postura del puño de la flor del dragón. Estaba listo para atacar a Hayeon-yeon en cualquier momento. Entonces, el gran monje Gonyeon del pabellón de los sutras se acercó, chasqueó la lengua y habló. Amidba, maestro del salón de los preceptos, ¿cómo puedes ser tan terco cuando se hizo un acuerdo? Este humilde monje nunca aceptó la apuesta. Jo, no es una vista agradable, no eres tú quien exigió que todos siguieran los preceptos sin excepción. Y ahora te estás haciendo una excepción a ti mismo. Murmullos murmurando. Al escuchar las palabras de Gonyeon, incluso los maanyeis del salón de los mandamientos murmuraron. Al ver su reacción, el maestro de la sala de preceptos Daedeok mordió su labio inferior con una expresión de resentimiento. Era eso lo que llamaban atarse con su propia cuerda. Aunque quería derribar a ese impúdico monje expulsado, si continuaba negándose aquí, diciendo que no quería ser golpeado, parecía que su dignidad se desmoronaría aún más. Tisiich. Así, Daedeok finalmente liberó su postura y dio un paso adelante frente a Hayeon-yeon. Luego, mirando a Hayeon-yeon con una mirada fulminante como si quisiera matarlo, dijo: Está bien, dado que lo deseas tanto, golpea a este humilde monje una vez. No pienses que esto es el final. Daedeok hizo un voto interno para el futuro. Tenía que dejarlo ir por ahora, pero ya tenía una justificación para recuperar el poder supremo que le había sido confiado. Usando esto como pretexto, planeó visitarlo de nuevo y devolverle el favor adecuadamente. Pero este tipo está demasiado encantado. Daedeok hizo clic con la lengua en su interior. Ver a este ingenuo sonriendo y tan feliz solo porque pudo golpearlo una vez, era incluso absurdo. Si lo resentía tanto, debería haber pedido un brazo en su lugar. Qué tipo tan simple. Daedeok, que había estado haciendo clic con la lengua, finalmente habló. Deja de sonreír y golpea. Con esas palabras, Daedeok reunió su energía verdadera para proteger su cuerpo. Ante esto, Gonyeon frunció el ceño y dijo: Maestro del salón de preceptos, estás usando energía verdadera para proteger tu cuerpo solo para ser golpeado una vez. Acepté ser golpeado una vez, no porque no protegería mi cuerpo con energía verdadera. Ante su voz sarcástica, incluso los maanyeis que venían del mismo salón de preceptos sacudieron la cabeza. Era tal el punto que pensaban que debería recibir el golpe y terminar con ello, considerando su relación pasada. Mientras tanto, las comisuras de los labios de Hayeon-yeon se elevaron hasta sus orejas. Oh, entonces, estás diciendo que está bien usar energía verdadera. ¿Qué? ¿No lo dijiste tú, maestro? No, eso es. No estás diciendo que puedes proteger tu cuerpo con energía verdadera, pero este monje debería golpear con los puños desnudos. ¿Verdad? Ante las palabras de Hayeon-yeon, Daedeok pronto aclaró su garganta y respondió. ¿Quién dijo que hicieras eso? Haz lo que desees. Como si eso hiciera alguna diferencia, tonto. Daedeok se burló internamente de Hayeon-yeon. De todos modos, se enorgullecía de haber alcanzado la cima en energía interna entre los artistas marciales ortodoxos al dominar el sutra de limpieza de médula ósea y la técnica del dios celestial Mahayana. Aun si hubiera aprendido el poder supremo, comparar la fuerza interna con la de él, que había superado la barrera, estaba fuera de cuestión. Zad. Zad. Esta vez te lo mostraré. Daedeok golpeó fuertemente el suelo con los pies, asumiendo una postura de caballo.
Al ver su postura, el gran monje Gonyon del pabellón de Sutra suspiró. Era la postura de la técnica divina del cuerpo indestructible de Vajra. Era una técnica que utilizaba energía verdadera para transformar la piel de todo el cuerpo, haciéndola casi tan fuerte como el Vajra, protegiéndola. Parecía que tenía una fuerte voluntad de no dejar que Hayeon desahogara su ira. Sin embargo, Hayeon no prestó atención a esto. Más bien, aprieta. Él apretó el puño, luego lo retiró y asumió la postura de una técnica de puño misteriosa. Al ver esto, los manjeis alrededor murmuraron suavemente. Es el puño divino de los 100 pasos. El puño divino de los 100 pasos. Era una de las 72 artes únicas de Xiaolin, poseyendo el poder de romper rocas a 100 pasos de distancia con la energía del puño. El puño divino de los 100 pasos era conocido externamente por superar la distancia, pero su verdadera ventaja radicaba en que la distancia se acortaba. Cuanto más corta es la distancia, más fuerte se vuelve el poder del puño divino de los 100 pasos. El puño divino de los 100 pasos. Pensé que solo enseñaba el puño de subyugación del demonio Vajra, pero le enseñó una arte única más. Daedeok miró al gran monje Gonyon del pabellón de sutras, maestro de Hayeon, y chasqueó la lengua. Sin embargo, no importaba. Aunque el poder del puño divino de los 100 pasos estaba clasificado entre las 5 mejores técnicas de puño de las 72 artes únicas de Xiaolin, su energía interna ya lo había superado. Haz lo que quieras, como si eso fuera a afectar en lo más mínimo. Usi. En ese momento. Sobresalto. Los ojos de Daedeok titubearon. La razón por la que estaba tan sorprendido no era otra que la energía que se acumulaba en el puño de Hayeon. Había pensado que incluso si ese tipo desataba el poder del reino de las 10 estrellas, no podría afectarlo. Sin embargo, Usi. La energía se acumulaba sin cesar en el puño de Hayeon, y el nivel superaba sus expectativas. Sin embargo, la energía continuaba acumulándose. ¿Qué demonios estaba sucediendo? Con el reino de ese tipo, era imposible que tal energía se acumulara. Amitabha. El gran monje Gonyon del pabellón de sutras, que estaba observando a Hayeon, recitó en su interior una oración budista. Cuando Hayeon, o Deomun, estaba siendo expulsado, le había dicho que fingiera haber aprendido el poder supremo para evitar que sus artes marciales fueran selladas. Sin embargo, parecía que no había necesidad de eso. Si eso no es el poder supremo, entonces, ¿qué es? La energía circundante estaba siendo absorbida. La iluminación que Deomun había alcanzado era verdaderamente el poder supremo dejado por Bodhidharma durante su meditación frente a la pared. La energía reunida en el puño derecho de Hayeon ya se acercaba a la de un maestro que había superado la pared. En un enfrentamiento entre maestros, no había tiempo para reunir energía, pero naturalmente, si no había un límite de tiempo como este. Kang. Espera un momento. El sorprendido Daedeok intentó decirle a Hayeon que se detuviera. Sin embargo, Hayeon, que ya había reunido la mayor energía que podía en su puño, lanzó el puño divino de los 100 pasos hacia el abdomen de Daedeok. Bang. Urt. En ese momento, el tiempo parecía fluir lentamente a los ojos de Hayeon. En el instante en que el puño hizo contacto con el abdomen, los ojos de Daedeok se agrandaron como si fueran a salirse, y su rostro se contorsionó de manera grotesca. Chorrear. Las gatas de sudor que habían brotado en su frente fluían por su rostro sonrojado. Aunque había protegido su cuerpo con la técnica divina del cuerpo indestructible Vajra, el golpe que la superó penetró en su abdomen, impactando sus órganos internos e incluso su ganjeón. Zat. Zat. Crack. Junto con el sonido del poder del puño penetrando en el abdomen. Ban. Boom. 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 El cuerpo de Daedeok voló hacia atrás, rodando por el suelo y rebotando varias veces antes de finalmente detenerse a una distancia de más de una docena de zang. Daedeok, que apenas había logrado ponerse de pie, tambaleándose, miró a Hayeon con los ojos inyectados en sangre. Luego, levantando su mano. Tú, maldito. Black, vomitó un bacado de sangre y colapsó boca abajo en el suelo. Zat. Las bocas de los Manji y Xiaolin que observaban esta escena se abrieron de par en par. Habían pensando que era poco probable, pero ¿quién hubiera imaginado que el maestro de la sala de preceptos Daedeok, uno de los 3 Manji supremos de Xiaolin, terminaría así por un solo puñetazo del monje expulsado? Sin embargo, Hayeon estalló en risas con una amplia sonrisa, como si se sintiera extremadamente renovado. Cuajajaja. Se sentía como si se estuviera liberando una década de energía estancada, dejándolo demasiado emocionado. Media hora después, la bestia demoníaca Eunwon, que había logrado despegar a pesar de la herida en su ala derecha, voló hacia el este desde Xiaolin. Alguien estaba observando esta escena en silencio desde la pendiente descendente del monte Sang. No era otro que el comandante Kangak. ¿Crees que los dejaré ir solo porque Xiaolin hizo un acuerdo? Subcomandante, ve de inmediato y reporta su ruta. Perseguiré a ese gigantesco pájaro monstruoso. Sí, señor. Los Garerous de la oficina de la guardia y las tropas del gobierno, síganme. Sí, señor. Con el comandante Kangak a la cabeza, los Garerous de la oficina de la guardia y las tropas del gobierno lo persiguieron. Debido a la herida de la bestia demoníaca Eunwon, su velocidad de vuelo había disminuido considerablemente, lo que hacía parecer posible alcanzarlo. A medida que perseguían a Eunwon, había personas observándolos desde un punto más alto a mitad de camino por la montaña.
No eran otros que Maat Yeongun y sus compañeros. Mirando las espaldas de las tropas gubernamentales persiguiendo a Eunwon con todas sus fuerzas, Maat Yeongun sonrió y dijo: de alguna manera, realmente no se desvían de mis expectativas. Capítulo 308. Capítulo 308 Preunión 1. Mirando las espaldas de las tropas gubernamentales persiguiendo a la bestia demoníaca Eunwon con todas sus fuerzas. Maat Yeongun sonrió y dijo: de alguna manera, realmente no se desvían de mis expectativas. Como era de esperar, estaban al acecho. Seokchun chasqueó la lengua mientras miraba a las tropas gubernamentales. Después de que el gran monje Museón del Salón de las Escrituras de Músculos Inversos de Sealin reconociera la derrota de la formación de los 108 Arhats, el comandante Kangak desapareció silenciosamente. Él pensó que Maat Yeongun y sus compañeros estarían demasiado ocupados con Sealin para recordarlo, pero eso fue un error de cálculo. Como estaban en una posición para disuadir la persecución en curso de las tropas imperiales, habían estado observando cuidadosamente cómo el comandante Kangak se escabullía. A lo largo de su escape, su expresión estaba llena de planes, nada que ver con alguien que se estaba retirando. Dado que el pájaro monstruoso se dirige hacia el este, podremos deshacernos de la persecución por un tiempo. Mongmuyak dijo como si fuera algo bueno. Si podían evitar la persecución de las tropas imperiales, se podría decir que habían logrado más del 80% de su misión. Mientras tanto, el monje expulsado Hayom Yeon, tragando lícar de una calabaza, preguntó: Galp. Pero maestro, ¿está bien enviar a ese pájaro monstruoso así? Aunque es difícil que nos lleve debido a su ala herida, parece un poco desperdicio abandonarlo solo por eso. Estaba confundido porque cuando Sealin les dijo que lo dejaran atrás, Maat Yeongun había hecho todo lo posible por llevarlo con ellos, pero ahora parecía que lo estaba usando como Sibo para atraer a los enemigos. Ante esto, Maat Yeongun respondió con indiferencia: no te preocupes, mi bestia espiritual está conectada a mí, así que incluso si está lejos, puede encontrar el camino de regreso, y parece que necesita algo de tiempo para recuperar su ala herida a través del poder mágico. Si ese es el caso, entonces está bien. Hayom Yeon habló como si estuviera aliviado, frotándose la cabeza calva. Al verlo así, Seokchun se rió y dijo: parece que te has encariñado con eso. Encariñado, mis partes, solo es conveniente montarlo. Jijiji, no me gusta esa risa. ¿Quién dijo qué? Dejando a los dos discutiendo, Mongmuyak señaló hacia el suroeste y dijo: por ahora, mi señor. Creo que deberíamos apresurarnos, incluso si los engañamos por el momento, pronto pueden darse cuenta. Tienes razón, ahora deja de ser terco y monta. Maat Yeongun giró la cabeza y miró a la sacerdotisa del fuego sagrado. Entonces, la sacerdotisa del fuego sagrado desvió apresuradamente la mirada con una expresión incómoda. Donde desvió la mirada, estaba la bestia diabólica Aliu. Originalmente, su tamaño era ligeramente mayor que el de un edificio de 2 pisos, pero como un Imaemangnyang de alto rango, podía ajustar su tamaño como Eunwon. Ahora, se había convertido en el mismo tamaño que un caballo que podía llevar a una persona en su espalda. Todos los compañeros podían usar la habilidad de ligereza, pero dado que la velocidad de Kominaata de la sacerdotisa del fuego sagrado era lenta debido a su edad, le dijeron que montara a Aliu. Sin embargo, a pesar de que su tamaño se había reducido, su apariencia seguía siendo la de un monstruo feroz. Por lo que la sacerdotisa del fuego sagrado seguía negándose a montarlo. ¿De verdad no vas a montar? Preferiría caminar. Mientras la sacerdotisa del fuego sagrado se negaba firmemente, sacudiendo la cabeza, la bestia diabólica Aliu, que la había estado mirando distraídamente, murmuró como si estuviera molesta: Tis, qué humana tan exigente. Tan pronto como esas palabras terminaron, el pelaje rojo de la bestia diabólica cambió a un color marrón, los cuernos en su cabeza se retrajeron y su apariencia se transformó gradualmente en la de un caballo. ¡Oh! Mira esto. Este tipo también sabe transformarse. Seokchun y Hayom Yeon hicieron un alboroto como si encontraran fascinante la transformación de la bestia diabólica Aliu. Sintiéndose extrañamente orgullosa de su reacción, la bestia diabólica Aliu resopló, se aclaró la garganta y levantó su cola. El monstruo y las personas tienen el mismo nivel de pensamiento. Observándolos, Mongmuyak hizo clic con la lengua como si fuera patético, cruzando los brazos. Gracias a que la bestia diabólica Aliu se transformó en la forma de un caballo, pudieron hacer que la sacerdotisa del fuego sagrado montara, y el grupo descendió apresuradamente por el lado suroeste del monte Sang. Habían pasado aproximadamente 4 días desde entonces. Para evitar la persecución de las tropas imperiales, el grupo se movió hacia el suroeste sin descanso. No obstante, al entrar en la región norte de la provincia de Hubei, comenzó a llover, dificultando el avance. De hecho, si hubieran insistido, podrían haberlo logrado, pero el problema era, como siempre, la sacerdotisa del fuego sagrado. Para ella, una anciana que no había aprendido artes marciales, el viaje hasta ahora ya había sido físicamente desafiante. Este fue el caso incluso cuando los compañeros se turnaban para infundirle energía verdadera, aunque estaba montando un caballo, o más bien la bestia diabólica Aliu, y uno podría pensar que no habría razón para que se cansara, incluso los jinetes entrenados y la caballería inevitablemente tensarían sus kyushous de la cadera y los muslos internos si montaran un caballo todo el día. La sacerdotisa del fuego sagrado, cuyos músculos se habían deteriorado con la edad, estaba en una situación aún más difícil, y a medida que comenzaba a llover, su temperatura corporal bajó,
haciéndola aún más vulnerable. Ja. Ja, me siento mareada. Parece que sería demasiado continuar. Seok-chun revisó el pulso de la sacerdotisa del fuego sagrado para examinar su condición y dijo. Ante esto, Mon Muyak miró a su alrededor y dijo. Mi señor, dado que hemos llegado a esto, ¿qué tal si descansamos un rato en la sucursal de nuestra asociación cercana? No debería estar muy lejos de aquí. Sucursal. Sí, de acuerdo con el plan original, hay un punto intermedio donde necesitamos detenernos para informar. Íbamos a ir directamente allí ya que teníamos que movernos hacia el oeste hacia Sichuan, pero parece difícil debido a la lluvia. En lugar de tomar una ruta un poco más larga, sería mejor detenernos en la sucursal, descansar y recibir una careta. Una careta. Mirando a la sacerdotisa del fuego sagrado, cuyos labios se habían vuelto azules y estaba temblando, Maat Yeongun asintió. Parecía que realmente había alcanzado su límite. Así, viajaron hacia el sur durante aproximadamente mediodía, y no pasó mucho tiempo antes de que llegaran a un pequeño pueblo de unas 30 casas donde se encontraba la sucursal de la Sociedad del Cielo y la Tierra. Mon Muyak, el único que conocía la sucursal, señaló con el dedo algunas casas en ruinas en el lado oeste del pueblo. Está allí. Qué inesperado. Sí. La parte norte de la provincia de Hubei está cerca del territorio de la facción justa, así que escuché que intentaron hacerlo lo más cerca posible de las casas civiles. Ya veo, vamos por ahora. Si no escapaban de la lluvia rápidamente, la temblorosa sacerdotisa del fuego sagrado parecía que se colapsaría. Contrario a su exterior desgastado, el interior de la sucursal estaba limpio y bastante acogedor. Anciano, te traje un poco de té, por favor, bébelo. Gracias. La sacerdotisa del fuego sagrado, que estaba sentada frente a la leña en el brasero, recibió la taza de té como si fuera a sobrevivir. Si no fuera por los compañeros que se turnaban para infundirle energía verdadera, ella podría haber muerto ya de hipotermia. Aunque estaba disfrutando del calor, todavía temblaba con el rostro pálido, lo que indicaba que el frío aún no había cesado. Al ver esto, Mon Muyak dijo. Parece que necesitamos descansar durante aproximadamente mediodía. Tienes razón. Espero que la lluvia disminuya un poco durante ese tiempo, pero, a juzgar por los continuos truenos e incluso relámpagos, parecía poco probable. En cualquier caso, dijeron que tomaría más de mediodía traer una careta, así que era mejor descansar adecuadamente. Mientras tanto, el líder de la sucursal de mediana edad les preguntó con cautela. La comida estará lista pronto, pero ¿hay algo más que necesites? En respuesta a esa pregunta, el monje expulsado Hayong Yeon respondió como si hubiera estado esperando. Tengo la garganta seca, así que necesito beber un poco de lícar caliente. Ah, entonces calentaré un poco de lícar blanco y... ¿Lícar blanco? ¿No tienes nada más? Por casualidad, tengo vino de arroz traído de Jiangnan, lo calentaré y te lo traeré. Ja ja ja, bien. Para Hayong Yeon, que había comenzado a beber para sobrellevar la agonía de ver cosas que no debería haber visto, en algún momento, ya no pudo vivir sin alcohol. A medida que el líder de la rama se iba, Maat Yeongun, como si recordara algo. Es un buen momento. Sacó una bolsa de su pecho. Al ver la bolsa, todas las maraadas se dirigieron hacia ella. Eso se debía a que dentro de esa bolsa estaban las píldoras espirituales de pequeña restauración dadas por el templo Xialin. Maat Yeongun las había recibido todas de una vez, y como tenían que moverse urgentemente para evitar ser perseguidos, todos momentáneamente se habían olvidado de ellas. Píldora de pequeña restauración. Me pregunto si es cierto que no hay pérdida de energía verdadera al circularla, a diferencia de todas las otras medicinas espirituales. Había bastantes medicinas espirituales famosas además de la píldora de pequeña restauración. Por ejemplo, estaba la píldora de esencia púrpura de la secta Wasan y la píldora de gran claridad de la secta Wudang. No obstante, la razón por la que la medicina espiritual de Selin era particularmente famosa era que no había pérdida de energía verdadera en comparación con las demás. La pérdida se refería a la energía que se dispersaba durante el proceso de absorción de la medicina espiritual. Por lo general, no importaba cuán excelente fuera una medicina espiritual, era muy raro poder absorberla cerca del 100%. Sin embargo, la píldora de pequeña restauración y la píldora de gran restauración de Selin presumían de una tasa de absorción cercana al 100% independientemente de la constitución o aptitud de la persona. Por eso se les llamaba las supremas medicinas espirituales. Galp. Seok-chun se relamió los labios mientras miraba la bolsa de medicina espiritual. Quería pedir una píldora, pensando que era una recompensa individual, pero como era algo que el señor había obtenido, independientemente de la razón, dudaba en pedirlo imprudentemente. Los demás sentían lo mismo. Mientras tanto, Maat Yeongun sacó 5 píldoras de restauración pequeñas de la bolsa. Luego dijo, les daré una a cada uno, así que aprovechen esta oportunidad para consumirla y circular su energía. Mi señor. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, Seok-chun se arrodilló ante Maat Yeongun como si estuviera conmovido. Desde su perspectiva, había pensado internamente que Maat Yeongun, su señor, podría no darles las píldoras de pequeña restauración por avaricia, así que no pudo evitar sentirse encantado. Te serviré con lealtad inquebrantable. No lo estabas haciendo ya. ¿Cómo podría ser eso? Siempre he estado preparado para dar mi vida por ti. Ante la respuesta desconcertada de Seok-chun, Maat Yeongun se rió y le lanzó una píldora de pequeña restauración. Tap. Seok-chun la recibió tan preciosamente como si fuera un objeto sagrado.
A continuación, Monmuyak. Tap. Gracias. Mi señor. Aunque Monmuyak era un hombre de pocas palabras, las comisuras de su boca se elevaron después de recibir la píldora de pequeña restauración, indicando su buen humor. Había sufrido mucho desde que juró lealtad a Maat Yeongun, y sentía que finalmente estaba siendo recompensado. Después de darle a Monmuyak una píldora de pequeña restauración, Maat Yeongun llamó a la siguiente persona. Marrayeon. Sí, mi señor, tómalo. Tap. Marrayeon atrapó la píldora de pequeña restauración lanzada por Maat Yeongun. Los ojos de Marrayeon brillaron con sorpresa. A diferencia de los otros dos, él se había convertido en un subordinado no hace mucho tiempo, y pensó que Maat Yeongun podría no confiar en él debido al incidente con la sacerdotisa del fuego sagrado, por lo que había considerado la posibilidad de no recibir una píldora de pequeña restauración. Sin embargo, al verlo entregar este tesoro, que no era diferente de un tesoro para un artista marcial, sin ninguna vacilación, sintió una extraña sensación. Incluso si los absorbiera todos él mismo, nadie podría quejarse. Verdaderamente una persona impredecible. ¿Acaso otorga generosamente a aquellos que considera su gente? Mientras pensaba en eso, Maat Yeongun sostuvo una de las dos píldoras restantes y llamó al monje expulsado Hayeon-yeon. Hayeon-yeon. Ante esto, todos estaban confundidos. Él había rechazado la píldora de pequeña restauración con su propia boca y había elegido golpear al maestro de la sala de preceptos Daedeok, uno de los 3 Maanyi supremos de Xialin, una vez. ¿Realmente iba a darle su parte a alguien así? Maat Yeongun estaba realmente a punto de lanzar una píldora de pequeña restauración a Hayeon-yeon. Entonces, Hayeon-yeon agitó su mano apresuradamente. Este monje no lo necesita. No lo necesitas. Aunque puede ser necesario para aquellos que necesitan llenar su recipiente, lo que este monje necesita es iluminación, maestro. Al escuchar esas palabras, Seokchun habló con un tono de incomprensión. ¿Qué? ¿Estás rechazando el favor del Señor? No te arrepientas después y simplemente tómalo. Ja ja ja, dije que no lo necesito. Como puedes, en una oportunidad tan buena. En ese momento, Maat Yeongun se rió y dijo. No, Hayeon-yeon tiene razón, esta medicina espiritual no tiene ningún significado para él. Al escuchar esas palabras, Seokchun inclinó la cabeza. No entendía, pero Maat Yeongun sabía que Hayeon-yeon había comprendido la técnica de circulación de energía suprema que le permitía absorber la energía circundante en cualquier momento, así que no insistió más. La medicina espiritual no tenía importancia para él. Entonces, Maat Yeongun, sosteniendo la píldora de restauración pequeña, miró a la sacerdotisa del fuego sagrado. La sacerdotisa del fuego sagrado, que había estado disfrutando del fuego de la hoguera, lo vio y sacudió la cabeza, diciendo, por lo que veo, esa medicina espiritual parece ser más útil para ustedes que han aprendido artes marciales, no hay necesidad de dársela a este anciano. Debido a su negativa, 2 píldoras de restauración pequeñas permanecieron en la mano de Maat Yeongun. Ante esto, Seokchun le dijo a Maat Yeongun, mi señor, es una medicina espiritual que usted obtuvo, por favor, consuma ambas píldoras. Seokchun tiene razón, mi señor, por favor consúmalas todas. Monmuyak también apoyó sus palabras. Cuanto más fuerte se volviera Maat Yeongun, a quien servían como su señor, más beneficioso sería para ellos, y no había nada de malo en ello. Sin embargo, Maat Yeongun de repente los miró y... Toc. Toc. De repente lanzó las píldoras de restauración pequeñas restantes, una a cada uno. Seokchun y Monmuyak, que las recibieron atónitos, hablaron con una expresión aturdida. Señor mío, ¿por qué? ¿Por qué nos das esto? No los necesito. Mi señor, entiendo que tus artes marciales han avanzado, pero 2 píldoras de restauración pequeñas pueden otorgar 20 años de energía interna, ¿cómo puedes renunciar a tal oportunidad? Está bien, más bien, parece que ustedes dos las necesitan más. ¿Cómo así? Quiero que se vuelvan más útiles. Ante las palabras de Maat Yeongun, los ojos de Seokchun y Monmuyak temblaron. Las palabras sobre volverse más útiles ni siquiera registraron en sus oídos. Habían estado agradecidos y satisfechos solo por recibir una píldora de restauración pequeña. Sin embargo, no solo eso, sino que cuando les entregó 2 píldoras de restauración pequeñas, que no eran diferentes de su propia parte, no pudieron evitar sentirse verdaderamente conmovidos. Mi señor realmente nos aprecia sinceramente. No importa cuán subordinado sea uno, cuántas personas podrían renunciar a un tesoro así. A pesar de ser más joven que nosotros, su generosidad es realmente grande. No solo ellos se sorprendieron por esto. Marrayeon y Hayeon-yeon también comenzaron a ver a Maat Yeongun de una manera diferente, al verlo distribuir la medicina espiritual restante a sus subordinados sin dudar ni un momento. La mayoría de ellos se habían convertido en seguidores de Maat Yeongun sin su propia voluntad, por lo que habían estado alerta ante la posibilidad de ser utilizados y posiblemente abandonados en cualquier momento. Sin embargo, desde el incidente en Xialin, donde intentó proteger incluso a un simple monstruo, hasta el distribuyendo generosamente la valiosa medicina espiritual, su percepción de él cambió gradualmente. A medida que sus miradas hacia Maat Yeongun se volvían aún más favorables, Cheon Rayeong se rió y dijo: «Fue intencional. Me creería si dijera que fue pura buena voluntad. Como si tú hicieras algo así». Al oír sus palabras, Maat Yeongun se encogió de hombros. Si fue un capricho o no, la buena voluntad no era algo que le quedara bien a Maat Yeongun.
De todos modos, les diste algo que ni siquiera necesitabas y aumentaste su lealtad, así que obtuviste un buen trato de eso. Para Ma Yeong-gun, que dependía de la energía de la muerte, la medicina espiritual de Selin que potenciaba la verdadera energía de la vida no tenía ningún significado. Por lo tanto, simplemente había utilizado la medicina espiritual inútil de manera apropiada. Cuantas más cartas útiles, mejor. Ante las palabras de Ma Yeong-gun, Cheon Ra-yeong se sintió complacida en su interior. Este mortal es consciente de sus propios cambios. Comparado con ella, un espíritu vengativo, la debilidad de mortal era su relación particularmente deficiente con los demás porque no creía en los humanos. Sin embargo, estaba convirtiéndose gradualmente en un experto en formar relaciones y liderar un grupo. La venganza aún podría ser su prioridad, pero este era claramente un cambio positivo. Jadeo. De repente, Cheon Ra-yeong se congeló. ¿Qué fue eso justo ahora? Una emoción desconocida surgió más allá de la satisfacción de su cambio. Una emoción tan desconocida era algo que solo había sentido cuando estaba viva. Capítulo 309. Capítulo 309 Preencuentro, 2. En una medianoche lluviosa. Alguien con un sombrero de bambú y un impermeable de bambú miraba hacia abajo a un pequeño pueblo con luces parpadeantes desde la mitad de la montaña. Mientras miraba intensamente al pueblo, se escuchó el sonido de un bastón golpeando el suelo fangoso desde atrás. Entonces, se oyó una voz. De hecho, es justo como dijiste, terminaron viniendo aquí, la trampa fue ciertamente efectiva. Aunque no tuvieron más remedio que escapar debido a circunstancias desfavorables, a menos que sean tantos, no tienen razón para hacer nada conspicuo. Así es, gracias a eso, la espera valió la pena, y ganaste la apuesta. Tink. Alguien detrás de él hizo girar una moneda de plata con su dedo. La persona que llevaba el impermeable de bambú la atrapó sin girar la cabeza. La moneda de plata era el precio de la apuesta. Metiendo la moneda de plata que recibió en su pecho, el hombre con sombrero de bambú dijo: ¿Estás seguro de los preparativos? Jo, no confías en este anciano. ¿Cómo podría ser eso? Si ese fuera el caso, no habría razón para que estuviera contigo, anciano So. Ahora, veamos tus habilidades. Solo espera y verás, puedo manejar esto en silencio. El que fue llamado anciano mostró una fuerte confianza. Zad. El monje expulsado Hayeon-yeon, que había dejado un jarro de vino del tamaño de un niño de 5 años, miró a Seok-chun frente a él con una sonrisa en su rostro. Seok-chun también estaba agarrando un jarro de vino con ambas manos y tragándolo, pero más de la mitad del alcohol estaba empapando su barbilla y su prenda superior en lugar de su boca. Entonces, Seok-chun tambaleó y dejó el jarro de vino. Zad. ¡De demonios! No eres rival para este monje. Hayeon-yeon, que revisó el alcohol restante en el jarro de vino de Seok-chun, habló con una expresión triunfante. Ante esto, Seok-chun miró a Hayeon-yeon con una cara de desagrado. Se había enorgullecido de ser un vívide, así que lo había desafiado intencionalmente, pero esto no era solo un jarro de vino viviente, sino un nivel de verter alcohol por su garganta. No estaba siquiera contrarrestando los efectos del alcohol con energía interna, como podía estar tan poco afectado. ¿Realmente no sientes nada? ¿Crees que me emborracharía solo por vaciar 3 tinajas de vino de este tamaño? Jajajaja. Después de ser expulsado, había estado bebiendo casi todos los días. No queriendo ver las cosas invisibles y siempre deseando estar en un estado de ebriedad, había estado bebiendo continuamente, gracias a lo cual se había convertido en uno de los bebedores más renombrados en el mundo de las artes marciales de las llanuras centrales. Joven, ahora que sabes que no puedes hacerlo, no intentes desafiarme. ¿De qué hablas? Aún está muy lejos de terminar, hagámoslo de nuevo. Te dije que no puedes hacerlo. Dije que hagámoslo de nuevo. Seok-chun agarró la tinaja de vino con determinación y comenzó a beberla de un trago nuevamente. Después de que unos pocos tragos bajaran por su garganta, no pudo soportarlo más y el vómito le subió, así que salió corriendo. Blake, chico tonto, jajaja. Hayeon-yeon, que lo observaba con una sonrisa burlona, comenzó a beber de nuevo. Mongmuyak los miró con lástima, sacudiendo la cabeza, y luego tomó un sorbo del cálido vino de arroz. Ni siquiera saben cómo disfrutar del alcohol. ¿Cuál es el sentido de disfrutar del alcohol si lo bebes así? Realmente eran unos patéticos. Tap. Dejando el vaso, Mongmuyak levantó las comisuras de su boca, sintiéndose mucho mejor. Desde que entró al Palacio Imperial para la misión, tuvo que mantener un estado de tensión, así que no tuvo el tiempo para beber alcohol de esta manera. Sin embargo, tomó una bebida para aliviar la fatiga de casi 5 días de viaje ininterrumpido hacia el sur, y sintió la sangre circulando por todo su cuerpo y su estómago calentándose. Quizás por eso, el alcohol sabía excepcionalmente dulce. Líder de Rama dijo que este vino de arroz es vino de Xiaxing. Así es, lo traje de Xiaxing en la provincia de Yejiang mientras bajaba a Jiangnan esta vez. ¿Qué tal? Está bueno el sabor. Es delicioso, los 6 sabores de dulzura, acidez, amargor, picante y astringencia están bien equilibrados. Es, de hecho, el vino que disfrutó el rey Goujian del reino de Yu. La región de Henan, donde se ubicaba el reino de Yu, era un granero, por lo que se desarrolló el método de elaboración del vino de arroz, gracias al cual había muchas variedades famosas de vino de arroz, vino amarillo. El vino de Xiaxing era un vino de arroz especial de Xiaxing en la provincia de Yejiang. Entre los vinos de arroz, el vino de Xiaxing,
que se consideraba el mejor, también era famoso por ser distribuido por el rey Goujian del reino de Yu a sus soldados antes de ir a castigar al reino de Wu, utilizando un método de elaboración que se había transmitido desde el periodo de primavera y otoño. Como era de esperar del subdirector del Departamento de Inteligencia bajo el líder de la sociedad, su conocimiento es extenso, verdaderamente brillante. Ante los halagos del líder de rama, Mong Muyak sonrió con indiferencia. Su padre, el vicelíder Mong Seo-cheon, tenía un profundo entendimiento del alcohol y daba gran importancia a la forma de consumirlo, por lo que también había dejado que su hijo, Mong Muyak, probara varios alcoholes regionales de las llanuras centrales. Por lo tanto, Mong Muyak también había experimentado con muchos alcoholes únicos y tenía sus propias percepciones sobre el alcohol. Pujaja. Te estás comportando de mil maneras solo por beber alcohol. En ese momento, Hayeon provocó a Mong Muyak con una sonrisa burlona. Ante su provocación, una de las cejas de Mong Muyak se levantó. Sin embargo, pronto lo ignoró. Jugar con aquellos que carecían de clase solo cansaría su noble ser. La forma en que bebes es como las bellas bodhisattvas diciendo, oh, no puedo beber, y solo acercando los labios y sorbiendo, puajaja, sorbendo. Una vena se hinchó en la frente de Mong Muyak, quien había estado tratando de ignorarlo. Hayeon hizo una expresión ridícula y lo provocó aún más. ¿Por qué? ¿Te sientes mal? Pero es la verdad, no. Un verdadero hombre ni siquiera puede beber adecuadamente y no puede unirse a un juego de beber. Golpe. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Mong Muyak se levantó abruptamente de su asiento, agarró una jarra de vino y comenzó a beberla de un trago. La vació de una sola vez sin detenerse ni una sola vez. Pero eso no fue el final. Inmediatamente después, Mong Muyak agarró la jarra de vino que tenía al lado y comenzó a beberla también. Hasta la primera jarra. El joven cayó en la trampa. Hayeon, que había estado luciendo relajado con esta expresión, pronto tragó su saliva seca y sus ojos se agrandaron. Pensé que este tipo, que era pretencioso sobre la forma de beber, era solo un noble torpe, pero parece que no es el caso. Zad. Mong Muyak, que había vaciado 2 jarras de un solo trago, pronto encontró una jarra de vino llena. Entonces, gritó al líder de la sucursal al mismo tiempo que Hayeon. Saca todo el alcohol que tengas. Por favor, trae más alcohol. Ante la salisatot de los dos, el líder de la sucursal estaba perplejo, pero incapaz de resistir su insistencia. Hizo un gesto a sus subordinados para que fueran al almacén. Kang. Kang. A pesar de esta ruidosa situación, la sacerdotisa del fuego sagrado estaba durmiendo con una manta sobre ella, incluso roncando, frente al cálido brasero. No era de extrañar que no pudiera soportarlo, ya que no había podido dormir bien, y ahora que había satisfecho su hambre y estaba en un lugar cálido. Había alguien mirando a la sacerdotisa del fuego sagrado con desaprobación. Era el enmascarado Ma Rayeon. Si no fuera por el acuerdo con su señor, Ma Yeong-gun, la habría pateado de inmediato para averiguar cómo había muerto su padre. Sin embargo, dado que había hecho un acuerdo, tenía que soportar hasta que el asunto de Ma Yeong-gun terminara. Ma Rayeon resopló y luego bebió su té. Ma Yeong-gun, que estaba inclinando su copa de vino, señaló la copa llena y dijo: si estás de mal humor, ¿por qué no te tomas un trago de ese alcohol? No, gracias. Es la primera vez que bebo alcohol tibio, y es bastante delicioso. Está bien, si todos beben alcohol. Sus sentidos se volverán naturalmente embotados, así que alguien necesita estar alerta y proteger al señor con una mente clara. Ma Rayeon se negó firmemente. Había viajado hacia el sur durante 5 días sin descanso, y aunque no había habido persecución durante ese tiempo, aún creía que no debían bajar la guardia. Al mirarlo, Ma Yeong-gun sonrió levemente. Ma Yeong-gun tenía una opinión favorable de él, viéndolo como inflexible pero nunca descuidando su vigilancia incluso después de entrar en este lugar, liberando constantemente su energía. No está mal, tomar 1 o 2 tragos te calentará el cuerpo y te hará bien. King. Ma Yeong-gun chocó su copa contra la copa llena de Ma Rayeon y se la bebió. En esto, Ma Rayeon extendió su mano hacia la copa de vino por un momento, pero luego tomó educadamente la taza de té con ambas manos, la levantó hacia Ma Yeong-gun y dijo: usaré esto como un sustituto. Con eso, bebió el té caliente de un trago. Ma Yeong-gun no lo instó a beber más. En el oscuro amanecer, aproximadamente 2 horas después. Suisi. Fuera, aún había ruido con el sonido de la lluvia. La posada, que antes era ruidosa y bulliciosa, ahora estaba oscura y silenciosa, con solo el sonido de los ronquidos escuchándose. Un hombre de mediana edad abrió cuidadosamente la puerta y salió del edificio de la posada. Él era el líder de la sucursal de este lugar. El líder de la sucursal, que había salido de la posada, pronto levantó su mano, envió una señal y movió ligeramente los dedos. Tap. Tan pronto como hizo eso, figuras oscuras aparecieron de los edificios circundantes. Todos llevaban máscaras negras. Gracias al sonido de la lluvia, no se vieron obstaculizados en sus movimientos y rodearon audazmente el edificio de la posada. El número de individuos enmascarados que rodeaban el edificio alcanzó varias docenas. No obstante, aparecieron aún más individuos enmascarados de algún lugar. Mientras tanto, a diferencia de los individuos enmascarados, un anciano de aspecto feroz, que llevaba un sombrero de bambú y se apoyaba en un bastón de aspecto extraño con una cabeza de serpiente, caminó hacia el líder de la sucursal. Cuando apareció, el líder de la sucursal sonrió y dijo: tal como dijiste, anciano,
Después de que pasó aproximadamente una hora, realmente comenzaron a colapsar uno por uno y se quedaron dormidos. No te lo dije. Te dije que todos se dormirían después de una hora, pero tú dijiste que había alguien que aguantó casi 2 horas. ¿Qué tipo tan tenaz? Pensándolo bien, no pude poner mucho del ingrediente medicinal que me diste en el té de campana dorada por si acaso, así que creo que por eso el enmascarado se durmió tarde. Pero había uno que bebió mucho alcohol pero se durmió el último. Debe tener cierta tolerancia. Tolerancia. Sí, ese ingrediente medicinal está más cerca de ser un medicamento que un veneno, así que no daña el cuerpo y naturalmente hace que uno se duerma lentamente, incluso para los maestros, lo que les hace bajar la guardia. Sin embargo, si alguna vez les han recetado ese ingrediente medicinal, aunque sea un poco, tendrán una tolerancia y se dormirán tarde. Entiendo, de todos modos, eres increíble, de hecho, anciano, has alcanzado el nivel más alto no solo en Venenos, sino también en todos los ingredientes medicinales. Jo, deja de adularme. Te aseguraste de que estuvieran profundamente dormidos. Sí, incluso presioné los puntos de acupuntura que mencionaste, y no se movieron. Bien, con esas palabras, el anciano giró la cabeza. Entonces, como si estuviera esperando, la persona que llevaba el sombrero de bambú y el impermeable de bambú se acercó desde atrás y dijo: «Valió la pena traer al anciano Suisi». La persona que llevaba el impermeable de bambú levantó ligeramente la mano. Entonces, algunos de los individuos enmascarados dieron un paso adelante. Ellos eran hábiles en ocultar su presencia y tenían habilidades extraordinarias en artes marciales. Cuando un total de 6 personas salieron, el hombre con sombrero de bambú ordenó: «Solo traigan a la anciana y perforen los corazones del resto para matarlos instantáneamente». «Sí, señor». Tan pronto como se dio la orden, los 6 individuos enmascarados se acercaron cautelosamente a la posada. Suisi. Debido al fuerte sonido de la lluvia, no hubo problema en ocultar su presencia. Así, entraron al oscuro edificio uno por uno, donde las luces estaban apagadas.